Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 30. El amor de una hija. Archie dejó a un lado la carta en sus manos, dejando que la hoja cayera silenciosamente sobre la mesa justo al lado de otra carta, una escrita por su madre y llena de amor. Fue casi indignante ponerlo al lado del que acaba de leer por quinta vez. La carta de su madre contenía las palabras que siempre quiso escuchar de sus padres, cómo estaban orgullosos de ella y cuánto la amaban. Le hablaron de sus hermanas que estaban demostrando ser alborotadoras incluso desde la cuna. Esa noción trajo una pequeña sonrisa a su rostro. La carta continuaba detallando lo sucedido recientemente en el Imperio y cómo el propio emperador nominó a su padre como ministro de festividades, un papel prestigioso que lo convertiría en parte del círculo íntimo del emperador. Archie, incluso con su experiencia moderada, dudó en gran medida de esa última parte. Se sintió mucho más aliviada al saber que su familia estaba bien. Desde que se enteró de lo que sucedió en el Imperio, había estado preocupada de que algo horrible le sucediera a su familia mientras ella estaba fuera. Como muchos otros nobles, su familia se opuso al emperador, más silenciosamente que otros debido a la posición de Archie, pero aún así, su padre no perdió ninguna ocasión de decirle a los japoneses a expensas del emperador, en la privacidad de su mansión. El emperador demostró que aniquilaría a cualquiera por una ofensa mucho menor que la de su padre, y aún así permanecieron donde estaban antes. Eso tenía poco sentido para Archie ya que leyó la carta de su madre. Y luego llegó la segunda carta, entregada a ella directamente por uno de los emisarios del imperio. El emperador le escribió, preguntándole agradablemente cómo estaba Karenada y no recordándole tan agradablemente su deber hacia el imperio, de cómo esperaba una respuesta de ella lo antes posible. No hacía falta ser un genio para adivinar lo que el emperador quería de ella, y ella no tenía forma de rechazarlo. Su padre estaba actualmente en la capital, y a juzgar por sus deberes, era posible que su madre lo alcanzara en pocos años, dando tiempo a sus hermanas para crecer un poco antes de introducirlas en la capital. Los nobles mueren como moscas en estos días. Las palabras que el emperador escribió en su carta resonaron en su mente trayendo no poca cantidad de temor al joven noble. Ser usado duele. Me dolió mucho saber que tu propio país y tu mentor te usó para lograr sus propios objetivos. Al principio, quería defenderse, mostrarles que no era un peón para ser utilizado, pero, al final, toda resistencia sería infructuosa y solo pondría a su familia aún más en peligro de lo que ya estaban. Con un peso pesado ahora sobre su estómago, se puso de pie tomando la carta de su gobernante en sus manos temblorosas. Ella avanzó hacia la chimenea. Con un último aliento pesado dejando sus labios secos, arrojó la carta a las llamas. La fina tela inmediatamente se incendió y se convirtió en cenizas junto con sus terribles palabras. Haré lo que tenga que hacer para garantizar la seguridad de mi familia, pensó solemnemente. Casi saltó sorprendida cuando sintió que le ponían una mano en el hombro. Inmediatamente se volvió solo para encontrarse cara a cara con su compañera aprendiz, Ran. Oye, ¿necesitas ayudarme a limpiar la sala de entrenamiento hoy? No te relajes, dijo con un puchero. Archie inmediatamente se alejó del niño apartando su mano. No me toques, campesino pervertido, escupió mientras recogía sus cosas de la mesa. Digas lo que digas, deprisa, pared plana. El niño refutó antes de salir de la habitación lo suficientemente rápido como para evitar las púas voladoras, dirigidas hacia él. Perro estúpido, Archie gritó dentro de su cabeza mientras todas las demás preocupaciones desaparecían cuando comenzó a correr tras el niño, con ira vengativa en sus ojos. Castillo de Rolente. POV de Josephine. La noble dama tenía miedo. Lo había estado durante más tiempo, pero ahora estaba totalmente aterrorizada. Su familia se había ido, su título había desaparecido e incluso todas sus posesiones habían desaparecido, confiscadas por la corona. Es por eso que actualmente se escondía en la parte más inutilizada del castillo, donde no se veía pasar a nadie más que a unos pocos sirvientes cada día. Una dulce palabra susurró en los oídos de los campesinos para asegurarse de que le trajeran comida, y unas pocas habitaciones vacías y deterioradas fueron todo lo que pudo encontrar para sobrevivir. No es que hubiera dormido mucho desde que vio el desfile infernal del maldito lanzador de magia. Un escalofrío recorrió su espina dorsal ante el mero pensamiento de ese paisaje sangriento. Un bosque de muerte era la única imagen que le venía a la mente cada vez que cerraba los ojos para descansar. La idea de que su familia estuviera entre ellos solo logró causarle más angustia. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien la denunciara? ¿Cuánto tiempo podría sostenerse? Tal vez podría disfrazarse de sirvienta, incluso si el único pensamiento la enfermaba, pero eso era todo lo que podía hacer para sobrevivir y evitar el destino de su familia. Al principio pensó que podía protegerse con su hija, pero eso estaba fuera de discusión, ya que parecía ser una de las mentes maestras detrás de la carnicería. El niño. No, el diablo, porque ningún niño podría poseer una mirada tan retorcida y rasgos distorsionados. Seguramente estaba encontrando diversión al verla retorcerse así. Pensar que había llevado esa cosa dentro de ella durante meses. La enfermó con el solo pensamiento. Pero ella tendrá que soportar, porque no le quedaba nada más que buscar venganza, ver a todos los que vieron su caída sufrir 1000 veces más de lo que ella sufrió. Y para eso necesitaría tiempo. No perdió un momento y ya se le ocurrió un plan, y el primer paso fue desaparecer, imitarse con el otro sirviente, descartar su costoso vestido, sus joyas y su nombre. Sacrifica todo en nombre de la venganza. Su mirada se lanzó a su alrededor, pudo ver a algunos sirvientes aquí y allá, pero ninguno demasiado aislado por el otro para acercarse con seguridad. Estás perdida, mi señora. Casi saltó ante la voz profunda que venía detrás de ella. Se volvió solo para ver a un jardinero con un par de tijeras colgando de su cintura como una espada.
No, y nunca vuelvas a venir detrás de mí así. Ella exigió instintivamente. El hombre grande simplemente se encogió de hombros. Que el coño sea Morse. Ella ni siquiera es la mitad de bonita que las chicas del burdel. Otro hombre que ella no notó antes dijo mientras se levantaba del arbusto que estaba cuidando con otro par de tijeras en sus manos. Las manos de Josephine se apretaron en puños, la rabia reprimida hirviendo en su estómago. Aún así, ella lo suprimió. Ella tenía una misión, y no dejaría que fallara debido a su orgullo. Oye, no te conozco. La noble dama inmediatamente se volvió hacia la nueva voz, una mujer joven con cabello rojo parduzco. Llevaba un traje de sirvienta, y sus ojos negros la perforaban, aparentemente analizando cada rasgo de su rostro. El miedo se arrastraba por su columna vertebral. No pudo ser descubierta. Ahora no. Cierra la boca. Haré colgar a tu familia. Ella dijo con toda la confianza acumulada en sus 35 años de ser una noble. Esa amenaza generalmente callaba a cualquiera, pero en cambio la mujer se limitó a enviarle una sonrisa. Bromea sobre ti, todos ya están muertos, gracias a coños nobles como tú. La criada dijo venenosamente. Los ojos de Josephine se lanzaron, buscando una ruta de escape, pero encontrándolos a todos cerrados por otros sirvientes. Ella tragó saliva mientras la rodeaban lenta pero inexorablemente. No tenía idea de cuándo se acercaron tanto. Había sido descuidada y demasiado distraída por la criada para preocuparse. Pero no tenía intención de terminar como el resto de su familia. Con un movimiento rápido, robó las tijeras de jardinería del hombre detrás de ella. Si podía matar a uno, estaba segura de que los demás huirían con miedo. La elección fue simple y obvia, la criada fue la elección más fácil. Ella haría un ejemplo de ella y usaría el shock resultante para huir. Apenas dio un par de pasos hacia adelante antes de sentir que su mano era agarrada por una más grande. El agarre era fuerte y apretado, y no importaba cuánto lo intentara, no podía liberarse. No, en cambio, el agarre se estaba volviendo más y más apretado por segundo. Escuchó que su muñeca se rompía y luego se rompía como una ramita. Un dolor abrasador empujaba un grito fuera de ella mientras las tijeras caían del agarre de su mano rota. Estaba a punto de gritar pidiendo ayuda tan fuerte como pudo antes de que una mano se apretara alrededor de su boca, amortiguando cualquier sonido posible. Te enojaste con el tipo equivocado de chicos, pequeña perra. Escuchó la voz profunda del primer jardinero susurrarle al oído. Ahora podía escuchar su corazón tamborilear de miedo en su pecho. Esto no se suponía que sucediera. Todo esto estaba mal. Se suponía que debía tener su venganza. Para matar a sus enemigos. Sus ojos se agrandaron. Allí, ante ella, ahora estaba la criada, una sonrisa de oreja a oreja dividiendo su rostro en dos. Un par de tijeras largas en sus manos. A medida que se acercaba más y más, Josephine comenzó a luchar con más energía que nunca. Aún así, no podía hacer nada más que tratar de patear a todos a su alrededor, ya que sus dos jardineros ahora mantenían sus dos brazos en su lugar. Las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos cuando las tijeras estaban ahora a pocos centímetros de su pecho. El metal ahora estaba tocando su cuello expuesto enviando otro escalofrío por su columna vertebral. Peor aún, podía sentir un líquido caliente goteando por sus piernas, lo que significaba que finalmente había perdido el control de su vejiga. El patio ahora estaba totalmente en silencio, ya que no se atrevía a luchar más por temor a cortarse. El metal frío se arrastraba por su cuerpo y cuando llegaba al borde de su vestido continuó cortando todo el camino hasta su pecho, vientre y piernas, hasta que el costoso vestido quedó perfectamente cortado en dos. Cuando la criada terminó su trabajo, Josephine sintió un fuerte agarre en su ropa, arrancándosela y dejándola apenas decente con su corsé y ropa interior aún cubriéndola. Hombre, mira esta tela. Nunca sentí nada tan suave en mi vida. Se venderá muy bien. Escuchó a alguien comentar detrás de ella, incluso si no se atrevía a girar por miedo a lo que sucedería después. Sin embargo, ella es muy sexy, mira ese culo. La noble hizo una mueca cuando la vergüenza de la situación la golpeó por completo ahora. Ella había estado demasiado preocupada por su vida hasta este punto para siquiera considerar las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Aguanta, aguanta. Mientras pueda irme con mi vida, la soportaré. Pero su cuerpo tenía opiniones diferentes de su mente cuando las lágrimas comenzaron a fluir libremente por su rostro. Mira. Incluso se enojó de miedo. Ajaja. La mujer burlona llamó a su vergonzosa situación. Josephine apartó su mirada de cualquiera a su alrededor y en su lugar comenzó un concurso de miradas con el suelo. Creo que esto puede ser suficiente. La voz de la criada que sostenía las tijeras la alcanzó, haciendo que una pequeña chispa de esperanza se iluminara en su corazón. ¿Sabes qué hacer? Esas fueron las últimas palabras que la noble escuchó antes de sentir las manos por todo su cuerpo. Se aferraron a cualquier cosa que pudieran encontrar. Joyas, guantes e incluso su ropa restante cubriendo su modestia. Todos fueron arrancados de ella, dejándola tan desnuda como el día en que nació, golpeando para tratar de detener lo que estaba sucediendo. Trató de morderse las manos que cubrían su boca, pero sus esfuerzos fueron en vano. Sintió que las manos fuertes la empujaban al suelo frío y luego vio un pie con botas descender sobre su estómago. La violencia del pisotón la hacía sentir náuseas. Pero eso, desafortunadamente, fue solo el comienzo. Más y más pies de todas las formas descendieron sobre cada parte de ella. Brazos, piernas, vientre, pecho, entrepierna, cara, nada se salvó de sus iras, ya que continuaron pateando y pateando hasta que incluso el dolor abrasador comenzó a sentirse entumecido y la cabeza de Josephine comenzó a sentirse ligera mientras una sensación de náuseas la llenaba. No tenía idea de cuánto tiempo su cuerpo soportó ese tratamiento. Lo único que sabía era que, al final, le costaba respirar. Sintió que las fuertes manos que la sostenían, probablemente rotas, comenzaron a tirar de ella, arrastrándola por el suelo pavimentado y finalmente dejándola caer allí. Esto, al menos, sería el final de su tormento.
Solo podía mirar al sol a estas alturas, ya que no sentía que pudiera levantar ni un dedo. Pero ella no se rendirá. Ella se levantará de nuevo. Ella tendrá su venganza. Y entonces... Sus pensamientos fueron interrumpidos por algo extraño entrando en su visión, algo oscuro que comenzaba a cubrir el sol, como en uno de los raros y famosos eclipses que escuchó en las historias cuando era niña. Tal vez fue su mente jugándole una mala pasada, o tal vez una de las patadas dañó uno de sus ojos. Y, sin embargo, el sol estaba siendo cada vez más oscurecido por esa cosa. El temor comenzó a surgir una vez más dentro de ella, un temor comparable solo al que sintió cuando se encontró con la mirada de ese niño, no, ese monstruo que pensó que era su hija. Casi por instinto abrió la boca para gritar, pero solo salió un susurro debido a su garganta aplastada. Renner. El nombre de su propia madre salió de sus labios, un grito desesperado de ayuda que recuerda a un niño perdido. Con eso el mundo se volvió negro, y ella no sabía más. Cuartel General del Gremio de Comerciantes. POV de Goldfinger. Esto es un desastre. La fuerte voz del maestro de lujo casi hizo que los oídos de todos se volaran. Aruma Faustes, también conocido como Goldfinger, sintió la necesidad de usar sus manos para cubrirse los oídos por temor a un daño permanente. Sin embargo, nadie dijo nada. Era una verdad tácita que nadie quería reconocer. Ese hijo de puta. El maestro de lujo volvió a abrir la boca solo para ser interrumpido por el maestro del metal. Por el amor de los cuatro, cierra esa trampa, Ainsarge. El hombre calvo exclamó exasperado, provocando una mirada del otro hombre que lo señaló con el dedo. Figuras estarías de su lado. Has estado obteniendo muchas más ganancias desde que ese bastardo comenzó su negocio aquí. Ese comentario irritó visiblemente al hombre calvo. Tú, ¿cómo te atreves a acusarme de preferencialidad? El maestro del metal se puso de pie en su legítima furia. En el gremio había pocas cosas peores que ser acusado de preferencia hacia alguien o hacia uno mismo. Actuar en el propio interés era lo mismo que traicionar la razón fundamental de existencia del gremio. No era de extrañar que esos dos parecieran listos para resolver las cosas con los puños. Y fue por esa razón exacta que existió la posición de mediador. Caballeros, por favor, calmen sus espíritus, o me veré obligado a sacarlos de este consejo. Goldfinger dijo con calma, obligando a los otros dos a retroceder a regañadientes. Este era el poder de un mediador. Podría hacer que cualquier maestro fuera removido temporalmente, o incluso, con la aprobación de los otros concejales, expulsado. Por supuesto, este enorme poder podría ser contrarrestado por los maestros, que podrían eliminarlo por mayoría de votos. Conozco a todos ustedes, dignos caballeros. He sido mediador del gremio de comerciantes durante más de 20 años, así que no dudes que entiendo lo terrible de la situación. El mediador suspiró. ¿Por todo lo que encontramos agradable usar a los nobles como fuente de diversión? Comenzó con algunos maestros incluso riéndose de sus palabras. Es innegable que gran parte de nuestros mercados son movidos por ellos y sus pedidos caros. Hizo una pausa bebiendo su té caliente que había preparado exactamente para esta ocasión. Los pétalos de rosa y la canela eran su combinación favorita cuando tenía que calmar sus nervios. La muerte de más de la mitad de la población noble y la incautación de todas sus propiedades por parte de la corona ha sido un duro golpe para todos nosotros. Dijo lo obvio y no pasó mucho tiempo para que el maestro de lujo lo interrumpiera. Deja de evitar el maldito punto Goldfinger. Lo único que quiero saber es cómo lidiaremos con el maldito lanzador. Ainsarge soltó su desaprobación del manejo de la reunión. ¿Dónde está él para empezar? Intervino Maya, maestra de pan, la más antigua de ellas. Una mujer grande que subió a la cima a partir de la panadería de su padre en la capital casi 60 años antes. Goldfinger hizo una mueca mientras su agarre alrededor de su taza de té se apretaba. Joe no le envió ninguna comunicación sobre esta reunión. Dijo ganando la atención de toda la habitación. En más de 20 años nunca cometió una sola violación del protocolo, y mucho menos una flagrante como esta. Era una cuestión de honor y deber, cosas que su abuelo perforó en su cráneo desde una edad temprana. Pensé que no sería bueno que el estimado marqués Satoru descuidara sus deberes para con el reino por nosotros. Una excusa flagrante incluso para sus propios oídos, pero necesaria para el papeleo que vendrá. ¿Y entonces? ¿Qué vamos a hacer con esto? Es inútil llorar por la leche derramada. El maestro de carros habló por primera vez, recostado en su asiento aparentemente contemplando la celda. Lo dirías. Tú eres el que menos sufrió por todo esto. Ainsarge refutó con vehemencia provocando una risa del maestro de carros. Eres un tonto, Ainsarge. Siempre había sabido que había algo mal con todo esto. Ese hombre tenía demasiados ingresos para los productos que me pidió que transportara. Eso significaba que tenía otra forma de transportarlos. Galia, maestra de carros, continuó en tono burlón. Goldfinger hizo una mueca ante la mención de eso. Había estado haciendo su propia investigación en las últimas semanas, y lo que salió de ella no fue bueno en absoluto. ¿Qué estás insinuando aquí, Galia? El Master of Paper intervino. No es obvio, Buck, dijo Belém, maestro de ladrillos, con un tono engreído. Eso hizo que una campana en la cabeza de Goldfinger sonara en alarma. Sus ojos volaron a su alrededor hasta la cara de cada uno de los maestros. La disparidad en la reacción es demasiado opuesta, incluso para ellos. Está claro lo que hay detrás de Satoru ahora, como construyó toda su rama en tan poco tiempo. Todo fue extraño desde el principio. En ese momento no tenía más que sospechas que poner sobre la mesa, pero la situación actual aclaró cualquier duda restante. Y, sin embargo, a pesar de que deberían entender la gravedad de esto, podría ser. La realización lo golpeó más fuerte de lo que estaba preparado. Inmediatamente se puso de pie mientras su asiento caía hacia atrás, un acto considerable teniendo en cuenta su gran barriga.
Deseo renunciar a mi posición como mediador, anunció inmediatamente, sorprendiendo a muchos de los maestros en silencio. Ahora, no seas tonto, Goldfinger, sabes exactamente por qué no puedes hacer eso. El maestro del metal, Iron, declaró con calma. Es peor de lo que pensaba, pensó el actual mediador mientras miraba a su alrededor. Traicionaste al gremio. ¿Desde cuándo? Dime, Iron. ¿Cuánto tiempo has estado en el bolsillo de Seven Hands? Goldfinger golpeó su puño contra la mesa haciendo que su taza de té saltara y se rompiera en el suelo. No traicioné a nada ni a nadie. Siempre prioricé el interés del gremio sobre el mío. El maestro del metal admitió sin vergüenza. Bastardo. Ainsarge gritó mientras parecía listo para asesinar al maestro antes que él. Oh, no empieces de nuevo, chico. La única razón por la que estás enojado es porque tuviste la mayor cantidad de ingresos de todos nosotros hasta que llegó el lanzador de magia. Si aquí hay uno guiado por el mero interés propio, ese eres tú. Maya regañó al maestro como si estuviera regañando a un niño. Maldita vieja bruja. Tú también. Ainsarge parecía listo para explotar a estas alturas. El maestro de papel y el maestro de madera parecían aparentemente indignados. Eight Fingers era un socio comercial irrazonable y arriesgado, nada como el actual Seven Hands. Nunca vi a nadie pagar tan puntualmente como ellos. Agregó el maestro de ladrillos, Belém, con confianza. Goldfinger sintió que sus piernas estaban a punto de ceder y se recostó en una silla libre. Es hora de que tomemos el manto y comencemos a guiar a este reino hacia un camino mejor. Un camino de eficiencia y orden. No más impuestos tontos paralizando al gremio para el mero disfrute de los nobles. No más leyes que limiten la importación y exportación. Gould explicó mientras recibía un asentimiento de Maya, Iron y Belém. Entonces, ¿deseas hacerte cargo del gremio?, preguntó Goldfinger después de algunas instancias de silencio, provocando un suspiro del maestro del metal. No lo estás viendo de la manera correcta, Aruma. Usted insiste en que sea una toma de poder por nuestra parte, pero ¿lo es? Nunca amenazamos a ninguno de ustedes. No hemos sido amenazados en esto. Evaluamos la oferta y la aceptamos. Si lo desea, lo someteremos a votación, como exigen las leyes del gremio, pero el resultado será el mismo. Iron explicó con calma y luego Aruma entendió cuánto se engañó a los maestros. Durante 20 años trabajé muy duro, tan difícil asegurar nuestra independencia, asegurar que nadie tenga suficiente poder para subyugar al gremio, ya sea desde dentro o desde fuera, todo se desperdició. Se sintió completamente destruido por la realización. Y lo peor fue que lo hizo con sus propias manos. Primero invitó a Satoru al redil para obtener un fácil acceso tanto al mercado de objetos mágicos como al gremio de aventureros. ¿Quién hubiera pensado que la clave del éxito del año pasado se habría convertido en un veneno mortal? ¿Y qué hay de nuestra independencia? ¿Qué será de nuestra propia libertad cuando tengamos que confiar en las 7 manos para mantenernos erguidos? ¿Y qué será de nosotros si elegimos no cooperar? Expresó sus preocupaciones, pero pareció ser en vano ya que los maestros simplemente se encogieron de hombros. No nos dejaríamos engañar por tal cosa. No nos unimos a Seven Hands. Simplemente lo estamos aceptando como un socio comercial favorable. Dijo el maestro del pan con suficiencia en su tono. Sí, tal vez por ahora, pero una vez que se infiltraron en el gremio y subieron lo suficientemente alto, el terrible pensamiento no pudo evitar aparecer en la mente de Goldfinger. No los obligaremos a aceptar cómo se dirigirá al gremio, son libres de irse ya que somos una entidad democrática. Iron dijo mientras acariciaba la larga barba. Había sido jugado. Cualquier elección que tomara, al final todo iría de acuerdo con el plan de Satoru. Puede que hayas ganado esta ronda, Satoru, pero la guerra todavía está en su apogeo, y solo uno permanecerá en pie. Apretó los puños. Sus ojos escudriñaron a los maestros ante él, desde los relajados hasta los preocupados y los furiosos. La guerra estaba librada y aún no estaba listo para perder. Mansión de Satoru. POV de Satoru. Nuestras propuestas han sido aceptadas. La atractiva joven rubia informó con una expresión serena a los muertos vivientes sentados en el sofá frente al suyo. Eso es un alivio. Si hubiera salido mal, podría haber sido condenado al ostracismo por el gremio y habría perdido mucho. El no muerto dijo con alivio en su tono. Estaba seriamente preocupado por el resultado de su salida. No es que le hubiera servido ningún beneficio fingir ignorancia. A estas alturas estaba bastante claro para todos aquellos en el poder que estaban detrás de Seven Hands. Y viendo como algunos miembros del gremio ya comenzaron a hacer negocios con él mucho antes de este momento, era poco probable que saber quién estaba detrás de Seven Hands hubiera cambiado mucho. Después de todo, todos eran hombres de negocios. Aún así, la posibilidad de fracaso todavía existía, y Satoru se sintió satisfecho ya que todo iba de acuerdo con su ideal, con la ayuda de Hilme, por supuesto. Además, pensé que sería prudente hacerle saber que su alumno del imperio acaba de recibir algunas misivas a través de un enviado personal del emperador. La mujer continuó su informe mientras los pensamientos de Satoru se dirigían hacia su estudiante mayor que, actualmente duerme en esta misma mansión. Los eventos que se desmoronaban en el imperio no se perdieron para él, pero no tuvo tiempo de examinarlos o recopilar información. Estaba demasiado preocupado por sus propios problemas, pero aún así, como maestro, había sido bastante malo de su parte ignorar la difícil situación de su estudiante hasta ese momento. Ella todavía es solo una niña, nuevamente sintió que decepcionó a Yamaiko de alguna manera. ¿Cómo va la adquisición? ¿Alguna resistencia?, preguntó rechazando el pensamiento de su viejo amigo. Hilme sorbió su té, aparentemente pensando en el asunto. Sí, la mayoría de la gente común no tenía ninguna queja. Para ellos es solo un cambio en a quien dan sus impuestos también, nada más. Los comerciantes tenían algunas quejas, pero fueron silenciados por nuestros nuevos acuerdos con el gremio de comerciantes. Ella tomó otro sorbo.
Mato me ha informado que las fronteras han sido aseguradas y se están organizando patrullas para asegurarse de que todo siga en orden. Satoru asintió con satisfacción. Se encontró con el hombre varias veces y parecía un tipo confiable. Tan grande como Gasev, pero ni siquiera cerca de su nivel si recordaba bien. Aún así, su nuevo dominio era demasiado grande para sus gustos. Hubiera preferido una sola ciudad como Errantel sobre un pequeño reino de tierra. Sin embargo, tenía que hacerlo mejor con lo que tenía, lo que significa que ahora tenía acceso directo a las montañas de Acerlicia. Sintió una ramita de emoción ante la idea de aventurarse allí para ver si los rumores sobre enanos, dragones y gigantes tenían algo de verdad para ellos. Qué tiempo tan maravilloso sería, explorando lo desconocido, descubriendo nuevas realidades, recordando viejos tiempos. Él, Renner y Lacus se divertirían mucho haciéndolo, estaba seguro. Hizo una pausa. ¿Desde cuándo comenzó a incluir a las dos chicas en sus actividades? La realización no le molestó. Fue sorprendente saber cuánto se insinuaban los dos en su rutina diaria. Durante su viaje al Imperio, aprendió a apreciar su compañía fuera de las meras fiestas de té. Lacus le recordó a una extraña mezcla de Tachme y Takemi, mientras que Renner, bueno, ella le recordó un poco a sí mismo, pero Punito Mou seguramente se había infiltrado en su mente. No había otra manera de explicar cómo la niña se volvió tan aguda. Sintió una sonrisa invisible en su rostro. Eran momentos divertidos, antes de que todo cayera tan mal. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un golpe a la puerta. «Entra». Fue Hilme quien respondió rápidamente en su lugar. Inmediatamente uno de los guardias entró en la habitación. Su armadura de acero negro lo marcaba como una élite del departamento de seguridad. «Mi señor Satoru, el capitán guerrero solicitó una reunión». El hombre dijo inclinándose profundamente ante su lugarteniente y haciendo que la supresión emocional de Satoru se disparara ante el manierismo del soldado. «Umu, ¿dónde está?». Satoru preguntó inseguro si realmente quería hablar con el hombre. «Justo abajo, mi vieja», dijo el hombre sin dudarlo. «Ya veo, déjalo entrar entonces. También puedo lidiar con esto más temprano que tarde, supongo», evaluó. Para ser honesto, esperaba que el hombre lo enfrentara antes o cortara los lazos con él por completo. No esperaba la demora de alguien que le recordaba tanto al espíritu justo de Tachme. Cuando el hombre salió de la habitación, Hilme se levantó y bebió el té que le quedaba. «Creo que sería mejor para ti manejar esto solo». Ella dijo que él no podía hacer nada más que estar de acuerdo. «Te veré esta noche». Con esas palabras de despedida, ella salió de la habitación mientras esperaba que su invitado inesperado se uniera a él. No pasó mucho tiempo para que llegara el guerrero más fuerte del reino. No llevaba ninguna armadura o ropa formal, en cambio, la chaqueta de cuero que llevaba se podía ver en cualquier granjero o posadero. El soldado que lo escoltaba se detuvo en el marco de la puerta junto a otros dos de sus compañeros. «Déjanos, no debo ser molestado», dijo con un gesto despectivo que llevó a los guardias a salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de ellos. Pasó mucho tiempo frente al espejo practicando eso y algunas otras poses y oraciones comunes. No sería apropiado parecer demasiado informal teniendo en cuenta su nuevo estatus. «Parece que te has familiarizado bien con tu nueva posición, Lord Satoru», Gasev dijo mientras los muertos vivientes le hacían un gesto para que se sentara. El capitán guerrero amablemente obligado. «Pido disculpas, no esperaba ningún invitado. El té está frío». Como japonés, Satoru no podía hacer nada más que disculparse por su falta de decoro. «No te preocupes, no vine aquí a tomar el té», dijo el hombre, su mirada perforando el cráneo de Satoru. El lanzador mágico simplemente asintió. «Ya veo», dijo, corto y al grano. No tenía intención de dirigirse al elefante en la habitación. Preferiría dejar esa tarea al propio Gasev. Después de todo, fue él quien vino aquí por esta razón. El silencio se extendió durante largos minutos, la mirada negra en azul, un concurso de miradas implacables para obligar al otro a hablar primero. «Quiero saber, Satoru, sobre nuestra amistad, esperando que alguna vez haya sido tan cierta como pensaba. Dime, ¿a qué apuntas?». Eso era algo que los muertos vivientes no esperaban del capitán guerrero. Esperaba que cargara directamente hacia Seven Hands. En cambio, iba en una dirección mucho más amplia. Al escuchar su silencio, el guerrero probablemente asumió su falta de voluntad para responder. Su mirada se oscureció. ¿Era esto lo que buscabas? ¿Qué es lo que siempre buscaste desde que conociste a la princesa? La ira en su voz se mostró claramente. ¿Todo salió de acuerdo con tu plan? Arrastrarnos a todos lejos de la capital para provocar un ataque de la facción noble y luego venir a nuestro rescate como salvador. Continuó mientras la presa en su boca se rompía dejando solo un río interminable e implacable de acusaciones. Lo fui. Lacus. Princesa Renner. E incluso Brain. Parte de tu plan. Peones para ser utilizados para lograr el poder que tanto anhelabas. La furiosa traición en sus palabras golpeó a Satoru como un hechizo sagrado de nivel 10 lanzado por el ángel de mayor rango. ¿Es eso lo que piensas de mi Gasev? ¿Un noble hambriento de poder? ¿Alguien que no se arrepienta de usar hombres, mujeres y niños para lograr sus objetivos? El tono oscuro retumbaba desde su pecho hasta su boca, su molestia llenaba cada palabra. ¿Crees que alguna vez quise todo esto? Ahora era su momento de perder los estribos, su puño apretado mientras la traición llenaba su propio ser. Esperaba que vinieras y me acusaras de ocultar cosas. Eso habría sido justo, tenías todos los derechos para hacerlo. Y en cambio, aquí estás, acusándome de usar a todos los que me rodean y explotar sus lazos para mi propio beneficio. Sintió que su pasivo forzaba su creciente rabia a expirar ya que solo quedaba una furia helada. Pensé en ti como un amigo Gasev, una persona confiable, y aquí estás asumiendo que todo esto fue un gran plan.
El capitán guerrero parecía querer refutar sus palabras, pero Satoru no le dio la oportunidad. ¿Por qué me hice cargo de Seven Hands? Eran una espina en el costado del reino y yo también. ¿Por qué rescaté al rey? Fue porque no quería ver llorar a Renner. ¿Por qué destruí a los rebeldes? Es porque los habrían matado a todos, personas que crecí para cuidar. ¿Por qué acepté todos estos títulos y responsabilidades problemáticos? Es porque no tenía otra opción en el asunto, como si negarme fuera una opción viable. Vertió hasta el último de sus frustraciones en sus palabras. La verdad fluyó de su boca de una manera liberadora, como si estuviera levantando un gran peso de su alma. Estás aquí acusándome. ¿Qué tal si intentas tomar mi lugar? ¿Qué habrías hecho? Dejar que todos mueran. Su ira reprimida subía y bajaba, luchando contra su habilidad pasiva. El silencio descendió entre ellos. Gasep parecía sorprendido por su arrebato apenas contenido, mirándolo con sus grandes ojos negros. Solo ahora Satoru notó que en realidad estaba de pie. No sabía cuándo sucedió, pero se recostó en su sofá, un poco torpe debido a su vergüenza. Puedes despreciarme, puedes odiarme, pero seguiré, vivir al máximo de mis posibilidades y apreciar los lazos que creé aquí, pase lo que pase. Su habitual tono tranquilo y muerto regresó, pero quiso decir hasta la última palabra, sin embargo. Castillo de Rolente. POV de Renner. Decir que no estaba un poco ansiosa sería una mentira. Después de todo, nada de lo que sucedería estaba bajo su control directo. Claro, ella emitió las órdenes, pero al final todo se redujo a la capacidad de los agentes. Hilma aseguró que todo estaría bien, pero había aprendido hace mucho tiempo que la confianza estaba fuera de lugar en cualquiera que no fuera ella misma, o en Satoru por supuesto. La agradable brisa entre su cabello era un recordatorio del periodo de finales de primavera que estaban experimentando actualmente, pero esa no era la razón por la que estaba parada en uno de los balcones en la zona más aislada del castillo. Este era el escondite de su prestamista de útero sin valor, el que trató de ponerla con un mocoso noble y sucio del campo. Tenía ganas de vomitar ante la mera idea de que alguien que no fuera Satoru la tocara y la acariciara. Eso no podía quedar impune. Ella no era una mera herramienta para ser movida por basura sin valor como ella. Ella era una reina. Y nadie le faltará el respeto. Cuando el que estaba esperando apareció en la distancia, inmediatamente notó que los pocos sirvientes en el área cambiaban de posición como ella instruía antes. Conseguir que algunos de los miembros de Seven Hands se infiltraran en el castillo como sirvientes fue uno de los mejores movimientos realizados en las últimas semanas, con el caos del falso golpe aún en desarrollo. Hilma y Satoru ahora tenían oídos alrededor del castillo mientras ella podía ordenarlos a su antojo. El gusano despistado miró a su alrededor, como si buscara algo, no es que le importara en lo más mínimo. Estaba tan absorta en su propia mente que ni siquiera notó que el hombre se acercaba a ella por detrás. Y a partir de ahí, todo se vino abajo. El tonto estaba rodeado. Los sirvientes en funciones cerraban todas las posibles rutas de escape mientras su prestamista de útero estaba ocupado siendo un mocoso. La sirvienta hizo un excelente trabajo asegurándose de que estuviera distraída el tiempo suficiente. En el momento en que el tonto finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a enloquecer como una rata en un barril. Y, como un animal acorralado, cuando todas las demás opciones desaparecieron, solo quedaron los instintos más radicales. El ser que se hacía llamar su madre agarró un par de tijeras y trató de balancearlas a su alrededor como un perro rabioso. Renner se burló de la pantalla. Había visto la parte superior de la parte superior al admirar a Gasep, Brain e incluso el manejo de la espada de Lacus. En comparación, esto no era más que un niño pequeño haciendo una rabieta. La mujer fue fácilmente desarmada y entonces comenzó la diversión. La joven princesa miró hacia abajo mientras la noble era humillada y golpeada hasta convertirla en pulpa. Todo el asunto ni siquiera tomó 10 minutos. Una vez que los miembros de las 7 manos terminaron, movieron el cuerpo inmóvil de la mujer hacia el lugar correcto, justo debajo del balcón desde el cual Renner observó todo. Tan pronto como su prestamista de útero estuvo en posición, inmediatamente comenzó a empujar el pesado jarrón de piedra frente a ella. Era pesado y hubiera sido mejor dejar esta parte a otra persona, pero esto era un asunto personal. Ella ya vio a Satoru matar. Vio a Lacus matar. Ya era hora de que ella hiciera la suya. En realidad tenía curiosidad por saber cómo se sentiría tal cosa. Quitarle la vida a alguien a quien detestabas tanto como ella. El objeto pesado finalmente cedió cuando fue empujado demasiado por encima del borde, y se desplomó como una roca en un pozo. Durante unos instantes eternos solo pudo escuchar su corazón tamborilear en sus oídos y luego un gran estruendo, acompañado de un aplastamiento satisfactorio. Inmediatamente miró hacia abajo para ver la forma de su prestamista de útero acostado en el suelo frío, un jarrón de piedra roto en el lugar de su cabeza que parecía salpicado a su alrededor mientras comenzaba a formarse un charco de sangre, empapando las piedras alrededor de su cadáver desnudo. Una verdadera sonrisa estalló en el rostro de la princesa mientras miraba lo que quedaba de su repulsivo pariente. Y, sin embargo, donde ella esperaba satisfacción solo quedaba el vacío. No sentía nada por lo que hacía. La forma del humano desnudo aplastado debajo de ella no le causó placer ni arrepentimiento. Solo había que hacerlo. Se quedó allí por unos segundos, contemplando su propia emoción o la falta de ella, antes de abandonar el lugar. Ahora, esperemos que todo este calvario llegue pronto a su fin. Ha pasado más de un mes desde la última vez que estuve a solas con Satoru. Este no es un marco de tiempo aceptable. Ella reflexionó para sí misma mientras sentía que un cierto deseo dentro de ella comenzaba a aumentar. Ella extrañaba sus suaves palmaditas y toques. Ella extrañaba sentarse en su regazo y reír cuando Lacus regresó todo cubierto de barro. Ella extrañaba sus risas profundas y sus historias. Echaba de menos que él la arropara en su cama. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Ella extrañaba sentirse vivo. Capítulo 31. El arma, la reina y el soldado. La niña tarareó una vieja melodía mientras miraba la luna. Fue una noche muy tranquila.
La luz de la luna iluminaba los techos de la capital, creando un espectáculo de luces solo admirable desde su posición. Las estrellas brillantes en el cielo, un regalo que los dioses bendijeron sobre los mortales, dijeron algunos. Aburrido, completamente aburrido. No es que su vida haya sido mucho más en el último siglo. Su deber sagrado la obligaba a permanecer allí, guardiana de un salón silencioso. Su madre siempre lo deseó, ¿no? El adorable monstruo que no podía dejar de apreciar y odiar al mismo tiempo. Sin darse cuenta, como si actuara por puro instinto, su mano izquierda subió para cepillar su cabello, exponiendo por unos instantes las orejas puntiagudas escondidas detrás de ellas. Se sentía aburrida, e incluso tratar de resolver el acertijo conocido como el cubo Rubik ya no parecía tan entretenido. Un pensamiento blasfemo según los más devotos, pero afortunadamente no se consideraba como tal incluso con la sangre fluyendo por sus venas. Mirando hacia atrás a su línea de sangre hizo que surgiera la idea de su padre, apretó su mano libre en un puño. Bueno, esa es una mala manera de arruinar una noche. Ella suspiró mentalmente, tratando de alejar el pensamiento desagradable. Pero incluso entonces, cuando su mente no estaba controlada por la furia a sangre fría, todo lo que quedaba era aburrimiento puro. Ella ya había probado todos los platos posibles que la teocracia tenía para ofrecer, y había obligado a algunos cardenales a hacer que algunos de los chefs del imperio y del reino santo vinieran a cocinar sus platos típicos. Aunque dudaba que algo en el mundo pudiera superar la tortilla de la tía Nessie, sintió un poco de humor en su boca con solo pensar. ¿Todavía estás despierto a esta hora? Ceci fue devuelto a la realidad por la voz familiar. Ni siquiera se molestó en darse la vuelta y solo miró al orador. Solo los niños se van a la cama cuando sus padres les dicen que ¿para qué viniste aquí, muchacho?, dijo en su tono monótono habitual. El hombre de cabello negro no respondió de inmediato, no tuvo las agallas para hacerlo. Incluso si era considerado un hombre adulto, todavía no era más que un niño para ella. Los cardenales me enviaron para comprobar cómo estabas carenado, Lady Ceci. La mujer de cabello blanco y negro sintió ganas de reírse divertida ante esa frase del verdadero mensaje. Los niños temen que su hermana mayor se escape. Preguntó con diversión, una pequeña sonrisa creciendo en su rostro. El silencio se extendía entre ellos mientras nadie hablaba. Los cardenales, por supuesto, estaban justificados en su miedo. Ella mostró mucho interés en los acontecimientos que se desarrollaban en el reino de Reestice últimamente. O para ser específicos, eventos que giraban principalmente en torno a un cierto lanzador de magia. Una masacre de proporciones nunca antes vistas. Bueno, en realidad no. Había visto a muchas más personas siendo asesinadas por su guadaña que el recuento final de muertes en el reino, pero lo que la intrigaba era el objetivo general. No todos los días alguien aniquilaba a todo un ejército de nobles y hacía desfilar sus cadáveres por la capital. Teniendo en cuenta que su interés ya se despertó cuando se asumió por primera vez que el hombre estaba relacionado con la desaparición y probable exterminio de la escritura de la luz del sol, era natural que ella quisiera vigilarlo. El problema era que con su falta de interés en casi cualquier cosa no relacionada con la comida o la lucha, mostrar interés en alguien fuera de la teocracia hizo sonar una campana de alarma en los oídos de sus líderes. Su sonrisa se ensanchó cuando sintió que una idea traviesa se formaba en su mente. ¿Y entonces, qué haría si decidiera irme?, le preguntó al hombre que se escondía cobardemente detrás de la máscara falsa en su rostro. ¿Tratarías de detenerme? ¿Tú y ese palo que llevas contigo, como un niño jugando a ser caballero? ¿Me traerías esa pequeña banda de inadaptados?, ella preguntó, sintiendo una oleada de emoción ante la idea de luchar seriamente contra toda la escritura negra, hasta la muerte. Me gustaría recordarle su juramento de lealtad a los dioses y la promesa de proteger a este país y a su gente. Él respondió con calma, haciendo que la sonrisa desapareciera de su rostro. Qué tediosa y aburrida respuesta. Hubiera sido más gracioso si dijeras que intentaría seducirme y convencerme de quedarme. El hombre frunció el ceño, cambiando su expresión por primera vez desde que llegó. Ni siquiera lo pienses, chico. Tendrás que obligarme a tirarme al suelo y golpearme hasta la muerte antes de que lo considere. Ella se burló provocando una réplica del hombre. Nunca lo consideré. El hombre de cabello negro respondió de inmediato. Ah, es así. Soy tan feo contigo. Ahora ella solo estaba jugando con él. Irritar al niño era una de las cosas más divertidas que se le ocurrieron. No, por supuesto que no, Lady Ceci, solo eres tu personalidad. No lo encuentro deseable. El niño casi tartamudeó. Finalmente se volvió, colocando su rostro a solo unos centímetros del suyo, su mano acariciando su mandíbula. Podía sentir su músculo tenso y el miedo brillar en sus ojos. Un corderito listo para el matadero, esa fue la imagen que le vino a la mente. No te preocupes, corderito. Ella le susurró al oído. El sentimiento es mutuo. Ella dijo antes de alejarlo, haciéndolo tropezar hacia atrás. Ve y dile a tus amos, perro, que mi paciencia se agota. Esta guerra tonta y tediosa ya habría terminado si me dieran la oportunidad de descender al campo de batalla y cortar a ese bastardo en 1000 pedazos. Hizo una pausa mientras una sonrisa malévola dividía su rostro en dos. De lo contrario, me aburro de esta farsa y voy a buscar algo mejor que hacer que pudrirme en un pasillo, esperando a un enemigo que nunca vendrá. El niño no dudó en escabullirse, demasiado fresco de la leche de su madre para siquiera pensar en desafiarla. Este era el problema con la actual escritura negra. Todos eran un montón de gusanos sin espinas, una vez que ella se involucró. Ceci supuso que parte de eso se debía a su humillación ritual de ellos una vez que se unieron, pero aún así hizo que cada interacción con ellos fuera tan aburrida como una ropa. Ella, por supuesto, no quiso decir sus palabras para el niño. Pero si los cardenales estaban tan preocupados de que se lo enviaran a ella, habría sido una oportunidad desperdiciada para no capitalizar su miedo y hacer que presionaran más en la guerra, contra ese bastardo que tuvo que reconocer como su padre.
A veces se preguntaba si aniquilar a la teocracia debería estar en su lista de tareas pendientes. A pesar de todo el amor que tenía por su madre, tenía la misma cantidad de odio por el trato que recibió. Y como estaba muerta y desaparecida, la mejor manera de molestarla sería quemar todo lo que podía proteger. Pero, de nuevo, la teocracia también era lo que la tía Nesir cuidaba profundamente, y no quería decepcionarla. Además, el hecho de que estuvieran dispuestos a continuar guerreando contra el reino elfo fue una gran parte de su razonamiento para no destruirlos y continuar obedeciendo, por ahora. Su pequeña lucha interna finalmente llegó a su fin cuando vio el largo cabello negro del niño desaparecer de su vista. Realmente no tenía idea de cómo una línea tan poderosa, posiblemente incluso más poderosa que la suya, resultó ser tan débil. Ella reflexionó sobre lo mismo muchas veces antes, y después de consultar algunos anales, llegó a la conclusión de que los dioses anteriores eran un grupo de tontos que continuamente se apareaban con seres inferiores. A pesar de todo su odio y disgusto hacia su padre y la forma en que fue concebida, tuvo que admitir que había sido tanto su maldición como su bendición nacer de tales padres. Su madre, la pariente de Dios más poderosa de la época, y su padre, un ser al mismo nivel que ella, o incluso más poderoso, ya que fue capaz de secuestrarla. Ella nació de esa unión, una niña maldita de fuerza inimaginable y sin precedentes, incluso para un pariente de Dios. Es por eso que apuntó a lo mismo, tendrá que encontrar a alguien a su nivel o incluso más grande que ella y aparearse con ellos para continuar el ciclo. Allí estaba su dilema, ya que nunca había oído hablar de tal ser existente o, al menos, no uno dispuesto. Sabía de algunos señores dragón que podían compararse con ella, pero dudaba que hubieran estado dispuestos a aparearse, y menos aún con la disposición actual de la teocracia hacia ellos. Siempre podría tratar de dominarlos y forzarlos, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ella y su maldito padre? Respiró hondo y lo soltó en un fuerte suspiro. Esos pensamientos la deprimieron aún más que antes. Y si había algo peor que aburrirse, era estar deprimido. Tal vez realmente debería tomarse esas vacaciones. No era como si la teocracia fuera a ser atacada mientras ella estaba fuera por un par de meses. Se llevó un dedo a la mejilla con curiosidad. Ella se preguntó, ¿qué tipo de comida tendría el reino Restis? Reino dracónico. Rowdy Jones POV. La reina dragón se sentó en su trono, con una expresión furiosa en su rostro infantil mientras el general ante ella informaba las noticias desde el frente. ¿Estás absolutamente seguro de que no hay nada que podamos hacer?, dijo detrás de sus dientes apretados. Me temo que no, su majestad. El equipo de Misril Stilamer devolvió parte del dinero de su contrato y regresó al reino después de la pelea, con Crystal Tear. El hombre informó, lo que provocó que la reina lanzara su copa de vino contra la pared, rompiéndola en 1000 pedazos. ¡Ese pedazo de mierda! Ella gruñó con rabia absoluta, como un dragón que acaba de descubrir parte de su tesoro robado. Normalmente nunca se comportaría de esa manera, pero la presencia de solo sus asesores más cercanos la impulsó a desatar sus emociones internas libremente. Esta tampoco fue la primera vez que esto sucedió. Los equipos de aventureros fueron intimidados o peleados para irse, y todo esto volvió a Crystal Tear. La única esperanza de su reino se convirtió en la mayor espina en su costado. Estaba segura de que ese degenerado tenía algo que ver con todo esto. Estaba segura. Y cuando esto termine, ella lo colgará de sus entrañas en su sala del trono. Sí, eso sonaba bastante bien. A partir de ahora, perder luchadores capaces era lo último que podían permitirse. Estaban completamente atrincherados detrás de los muros de sus ciudades. La tierra restante quedó para ser brutalizada por los hombres bestia. Estaba funcionando mientras el ejército invasor tenía problemas para alimentarse, ahora que no tenían más humanos para darse un festín. Esto también los llevó a cargar imprudentemente contra las ciudades amuralladas, lo que fue nada menos que una sentencia de muerte considerando el bombardeo de magia que recibieron de los acusados anteriores. El único problema era enviar comida de ciudad en ciudad mientras evitaba las patrullas de los hombres bestia. Ese era el punto donde los aventureros eran realmente valiosos. Escoltar caravanas de comida de ciudad en ciudad no era tarea fácil y los equipos muertos o la comida perdida eran noticias diarias a estas alturas. La alta tasa de mortalidad incluso obligó al reino a ofrecer mejores salarios a los aventureros que comenzaron a rechazar contratos. Afortunadamente, las primeras entregas del lanzador de magia Satoru comenzaron a llegar, escoltado por grupos de aventureros para una protección ulterior tanto de los bandidos como de los eventuales muertos vivientes de las llanuras de Katse. Fue un duro golpe en sus arcas ya agotadas, pero el resultado valió la pena. Se sentó mientras ese pensamiento lograba tranquilizarla. ¿Se han recibido nuestras felicitaciones al nuevo marqués del reino?, le preguntó a uno de sus asesores. Sí, su majestad. El marqués nos agradece y nos desea suerte en nuestras batallas venideras. El ministro de Asuntos Exteriores respondió. La reina hizo una mueca. Si hubiera tenido la oportunidad, una sola oportunidad de conocer al hombre cara a cara, podría haber logrado mucho más. Pero, por desgracia, las circunstancias no estaban de su lado. El lanzador de magia nunca aceptó una invitación para visitar la capital, alegando estar demasiado ocupado para ausentarse tanto tiempo. Eso era de alguna manera comprensible debido a la situación del reino Dracanic. Nadie desearía visitar un reino actualmente en guerra. Ella, por otro lado, no podía salir de su residencia para visitar al lanzador de magia ella misma. La ausencia de su reina podría haber causado la desmoralización para apoderarse de sus tropas restantes, lo que conduciría a un desastre. Y ahora, Restice finalmente decidió hacer un movimiento y reclamar el lanzador para sí mismos. Fue realmente exasperante. Si el mundo hubiera sido justo, debería haber tenido la oportunidad de encantar al lanzador de magia, pero en cambio el mundo era injusto y despiadado por naturaleza. Este nuevo desarrollo podría traer muchos problemas. Las relaciones entre su país y Satoru eran meramente comerciales y mutuamente beneficiosas, pero con su nuevo título esto también podría convertirse en un lío político en el que se vería obligada a hacer concesiones a Restice, de lo contrario detendrían la línea de suministro actualmente establecida.
Si había que creer en los rumores, incluso se decía que el rey arregló un matrimonio político entre Satoru y la segunda princesa. Una oferta que podía superar fácilmente. Ella era una reina después de todo. Pero, de nuevo, su posición actual obligó a su mano hacia atrás. Fue increíblemente frustrante, y la situación actual no ayudó a calmar sus nervios en absoluto. Ella invirtió demasiado en este esfuerzo, no podía fallar aquí, o de lo contrario, el frágil equilibrio que logró alcanzar en esta guerra podría volverse a favor de los hombres bestia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la repentina apertura de las puertas cuando un guardia entró, muy agitado por algo. Mi reina. Pido disculpas por la grosera interrupción. Pero hay un hombre aquí para verte. Nos trajo la cabeza del Rey León. Esas palabras inmediatamente llamaron la atención de toda la sala. El Rey León era uno de los muchos generales que actualmente lideraban el ejército invasor, e incluso entre ellos, era una de las mayores espinas en el costado del reino, ya que era el que apuntaba a la mayoría de las caravanas que transportaban alimentos de ciudad en ciudad. La corona, por supuesto, había colocado generosas recompensas sobre las cabezas de cada uno de los generales para atraer a los aventureros a buscar y matar a los líderes del ejército invasor, pero aún no había proporcionado ningún resultado significativo. ¿Es el cerdo?, ella preguntó, con resignación en su tono, ya que sabía que había pocas posibilidades de que otro equipo no adamantita pudiera matar a tal enemigo. Por supuesto, estaba feliz de que su enemigo hubiera sido vencido, pero el acto que tendrá que soportar en ese caso sería realmente despreciable. Ya podía imaginar tener que chillar como una niña emocionada mientras alababa y felicitaba a esa mancha de mierda de un hombre. Tal vez él hará que ella le dé un beso, como la última vez. Sintió ganas de amordazarse con el único pensamiento mientras la bilis se elevaba en su estómago. No, su majestad, el hombre ni siquiera es un aventurero por su propia afirmación. Eso provocó murmullos entre los ministros. La reina no pudo evitar despertar su interés en eso. Un guerrero capaz de matar al Rey León sin ser un aventurero. Debe ser una fuerza de élite de un país diferente. Rápidamente inventó la conclusión más lógica. Entonces, ¿quién es este prestigioso guerrero?, preguntó uno de sus generales, ironía en su tono. El guardia tragó saliva. Él no desea compartir su nombre, solo desea su recompensa. Tampoco está dispuesto a desprenderse de su espada, por lo que no pudimos escoltarlo aquí. El joven explicó la situación. Un enigma complicado, por decirlo menos. Tenía mucha curiosidad por saber quién era este misterioso hombre, pero al mismo tiempo, parecía un riesgo innecesario. Ella podría hacer que su guardia lo recompense y lo envíe en su camino, pero ya ha perdido un lanzador de magia por su vacilación. Otro error de este tipo podría resultar fatal. Tomada su decisión, finalmente decidió dirigirse directamente al guardia. Haz que este hombre sea escoltado aquí, queremos conocerlo. Asegúrese de que un número adecuado de guardias lo escolten. Su decisión no fue recibida sin resistencia por parte de la mayoría de sus asesores. Incluso su primer ministro desalentó tales acciones, pero al final, ella era la reina, y su palabra era la regla. El guardia tardó solo unos minutos en regresar junto a un pelotón que escoltaba a un hombre misterioso en el medio. El hombre estaba bien construido, ninguna armadura lo defendía ya que llevaba una simple chaqueta de cuero y pantalones. Su característica más distinguida era seguramente su cabello teñido de azul, pero lo que realmente saltó inmediatamente a los ojos de Draudillon fue la espada que había envainado a su lado. Sintió que sus instintos de dragón ardían como nunca antes, un deseo de obtener esa fantástica espada para sí misma, sin importar si no podía usarla correctamente. Su cola comenzó a temblar cuando su boca comenzó a salivar como si se le presentara un exquisito banquete, después de morir de hambre durante un mes. Su majestad. Su majestad. Finalmente fue empujada de vuelta a la realidad cuando escuchó la voz de su primer ministro sonando en sus oídos. Su cabeza se acercó a él molesta por la interrupción de su contemplación. El hombre de mediana edad retrocedió. Ha estado irrespondiendo durante más de un minuto, Su Alteza. Susurró disculpándose mientras daba un paso atrás. Parpadeó, para ella todo el asunto no duró más de un par de segundos, pero al ver cómo sus asesores la miraban actualmente, tuvo que admitir que su primer ministro aparentemente tenía razón. Inmediatamente enderezó su postura en el trono y fijó sus ojos carmesí en el hombre que tenía delante. Bienvenido, guerrero. Hemos oído hablar de tus grandes hazañas contra el clan Lionel y cómo mataste al Rey León. Estamos profundamente agradecidos por su ayuda en nuestra justa causa. Ella dijo claramente para que todos lo escucharan. El hombre no reaccionó, ya que simplemente se inclinó levemente, lo suficiente para reconocer su presencia. Un gesto aparentemente no apreciado por la corte, ya que muchos parecían querer abordar su falta de modales. Deseamos recompensarlo personalmente por su servicio. Di tu nombre, valiente guerrero. Dijo mientras tenía que apartar la mirada de descender sobre la espada del hombre una vez más. ¿No puedo simplemente cobrarme e irme? Esto está empezando a hacer que me arrepienta de haber matado a ese semihumano. Dijo el hombre con cansancio. ¿Cómo te atreves? Para mostrar tal falta de respeto frente a su majestad. Deberías estar rogando de rodillas por perdón. El capitán de su guardia gritó enfurecido por el comportamiento casual e irrespetuoso del hombre, desenvainando su espada, pero ese puede haber sido su mayor error. En un abrir y cerrar de ojos, la espada encantada del capitán fue dividida en dos por una hoja curva negra. Los ojos de todos se abrieron cuando el pánico comenzó a llenar la habitación. Los guardias rodearon al hombre ahora armado, listo para proteger a su reina hasta el final. En cuanto a Draudillon, ahora se sentía atraída por esa hoja más que nunca, sintió un empuje físico hacia ella, como si la espada fuera sensible y la llamara. Sus ojos carmesí se perdieron en la negrura del metal desconocido, como si fuera un vacío interminable listo para tragarla. El miasma que emanaba de él parecía vivo mientras se arremolinaba alrededor de la hoja y la empuñadura, como un león buscando su próxima presa. Débil, arrogante y orgulloso. No es de extrañar que este país esté condenado, si esto es lo mejor que tienes para ofrecer.
Las palabras eran frías y brutales, pero no totalmente falsas, tanto como la reina detestaba admitir tal cosa. Como guiada por la voluntad de otro, Claudillon se levantó y comenzó a caminar hacia el hombre, ignorando todas y cada una de las protestas de sus asesores o guardias. En solo unos segundos se paró frente al extraño, su hoja estaba bajada y aparentemente no amenazante, pero aún lista para atacar en cualquier momento. ¿Y eres fuerte, humilde y desvergonzado? Puedo preguntar. Ella le preguntó al hombre, haciéndolo reír, un sonido tan inusual para sus oídos tan acostumbrados a las elegantes palabras de la nobleza. En absoluto, reina dragón. Soy débil, arrogante hasta cierto punto y orgulloso de mi arte, pero soy un hombre que no está destinado a liderar a otros. Soy simplemente un espadachín egoísta. El hombre dijo en un tono relajado, como si esto no fuera más que una ley natural del mundo. ¿Es así? Entonces, ¿este espadachín egoísta finalmente se presentará? Preguntó una vez más, en su forma actual tenía que mirar al hombre y su cuello comenzaba a doler. El espadachín respiró hondo antes de suspirar y envainar su hoja, ocultando su magnificencia de sus ojos, para su disgusto. Soy Brain Onglaus, dijo bruscamente, causando que una nueva ola de murmullos estallara en la habitación. Incluso en el reino dracónico ese nombre no era desconocido. Un hombre con la fuerza suficiente para rivalizar con el caballero más fuerte de Restice no era nada de qué burlarse. Pero eso, al menos, significaba que probablemente no era un enviado de ninguna otra nación, para su alivio. Un nombre famoso, ya veo. ¿Qué le trae aquí, si puedo preguntar, Sir Brain? El hombre se encogió de hombros, agitando la mano como para expulsar a un mosquito particularmente molesto. No se necesitan honoríficos, reina dragón. Simplemente pasé por allí cuando ese gato crecido se interpuso en mi camino. Intercambiamos saludos y nos batimos en duelo. Yo gané. La brevedad y la indiferencia del hombre eran exasperantes. Parecía estar hablando de una rata callejera y no de uno de los mayores enemigos de su nación. Cuando el gran felino cayó, todos los demás se dispersaron como los gatos asustados que eran. Entonces aprendí que podía ganar algo de dinero con la cabeza de ese gato crecido, así que vine a reclamar mi recompensa. El hombre resumió su versión de la historia, para gran molestia de muchos de sus caballeros que perdieron camaradas y amigos ante el Rey León. No tenía idea de cómo se sentirían si una amenaza así fuera ridiculizada de esa manera. Ya veo. Hablas de un monstruo que se cobró innumerables vidas como si no fuera nada para ti. Anteriormente dijiste que tenías mucha menos arrogancia que nosotros, pero para mí no lo parece. Ella replicó. El rostro del hombre se puso rígido. Suspiró mientras su mano se movía instintivamente hacia su hoja, desenvainándola y presentándosela a la reina. No confundas mis palabras con arrogancia, reina dragón. Ese semihumano puede haber sido monstruoso, pero comparado con el que me regaló esta espada, no era más que un gatito gruñendo. Claudillon escuchó atentamente, pero sus instintos se activaron nuevamente, obligándola a tocar la hoja. Lentamente, con el mayor cuidado, levantó la mano y colocó las puntas de sus dedos en el lado romo de la hoja. Inmediatamente, sintió una energía extraña fluir a través de cada una de sus venas. Su ilusión desapareció, mostrando muchos de los rasgos de dragón que escondía detrás de su fachada humana. Sus manos se convirtieron en garras y sus majestuosas escamas negras aparecieron junto a su cuerpo, bebiendo con avidez la energía extranjera. Todo esto le causó algo de dolor, pero el placer que sintió por el contacto fue inconmensurable. Era como beber el más dulce de los jugos junto con el más dulce de los pasteles. ¿Y quién fue el que te regaló esta espada? Ella preguntó, casi en trance mientras la energía de la espada drogaba su propio ser en adicción. Un ser por encima de todos los demás, alguien cuya fuerza está por encima de toda comprensión humana, un monstruo que me mostró la infructuosidad de tratar de subir a la cima del mundo. Pero es posible que lo conozcas por el nombre que usa actualmente. Satoru. Puzzle. POV, de Celicia. Bien. Continúa así. Arriba y abajo. Se necesitó toda la voluntad de Celicia para no intentar asesinar al hombre que actualmente estaba parado, frente a ella. Ella continuó moviéndose hacia arriba y hacia abajo mientras el eje que estaba agarrando con ambas manos se calentaba cada vez más. Sintió que su boca se estiraba al máximo para tratar de absorber la mayor cantidad de aire posible, de lo contrario se arriesgaría a asfixiarse. Pero su ritmo no iba a ser cuando sintió que su agarre se aflojaba y cayó al suelo ruinosamente. ¿Qué coño estás haciendo? Estúpida perra. Levántate. Apretando los dientes, ella obedeció. Su cuerpo ya estaba en llamas debido al epílogo de las dominadas, pero sabía que el castigo por holgazanear sería mucho peor que el que su cuerpo le daría esta noche. Corre. Correr. Correr. 20 lapsos. Tienes 10 minutos. Celicia tropezó y comenzó a correr detrás de sus compañeros. Yo, ni siquiera tengo 10 años. Yo soy un lanzador M mágico, W, ¿por qué debo sufrirte a través de esto? No se quejó a nadie en particular hasta que una voz que helaba su pecho en llamas le respondió. Porque eres un idiota. El instructor gritó detrás de ella. Antes de ser una niña. Antes de que seas un lanzador mágico. Antes de que seas la hija de tu padre. Antes de todo. Eres un soldado. Sus palabras la atravesaron como una cuchilla caliente a través de la mantequilla. Todos ustedes son la próxima generación. Llevarás el nombre de Seven Hands en el futuro. Pero a partir de ahora eres inmundicia. No importa qué talento poseas. No importa quién sea tu papá. Eres más bajo que el gusano más bajo hasta que diga lo contrario. La voz sonó a través de la línea de niños y niñas corriendo. Señor, sí señor. La línea gritó, la voz de Celicia se unió a las demás en un coro dolorido. ¿Qué? No puedo oírte. El hombre gritó, el látigo en su mano arremetió contra el suelo junto a donde Celicia estaba corriendo. Ofrecemos nuestra sangre y alma a la causa. Los niños asustados gritaron aún más fuerte. Bien.
Pero si puedes gritar tan fuerte, ciertamente puedes ir más rápido. Doble tiempo. Los que se quedan atrás no recibirán la cena esta noche. Gusanos adelante. Sí, estaba segura de ello. El comandante en prácticas Lance era un demonio ascendido del infierno para atormentarlos. Y, sin embargo, no podían hacer nada más que seguir órdenes. La chica de cabello castaño se derrumbó en la cama con un gemido. Sintió que cada hueso de su cuerpo se molía en polvo y cada músculo se derretía en sustancia viscosa. Su entrenamiento no siempre fue tan difícil, no. Durante más de un año se limitó a estudiar magia en todas sus formas y comenzó a entrenar en el arte con gran éxito. Pero desde que fueron reubicados en Epasel hace 4 meses, todo se fue a la mierda, para usar una de las palabras a las que se acostumbró durante su periodo al cuidado de Seven Hands. Cuando tuvo que irse, sus padres estaban muy molestos, comprensiblemente, ya que ni siquiera tenía 10 años. Recordó a su hermana llorando toda la noche. Quería venir con ella, su dulce hermana mayor. Le prometió a Celicia que una vez que llegara a la edad adecuada, Seven Hands la contrataría y la encontraría. Ese recuerdo trajo una sonrisa a la cara del joven lanzador. La verdad era que realmente le dolía dejar atrás a su familia, más aún a su hermano, a quien amaba con todo su corazón. Pero no tenía otra opción. La mayoría de las operaciones de Seven Hands se han desplazado al territorio del nuevo marqués Satoru hace 6 meses. Hablando de eso, la historia del noble lanzador de magia ya se estaba convirtiendo en leyenda. Alguien que se rumoreaba que podía usar el 6º nivel de magia, poniéndolo al mismo nivel que Vlad Peredain del Imperio. Un hombre mortal tanto en combate como en política, a juzgar por la matanza de 2/3 de los nobles que supervisó personalmente. Muchos afirmaron que desfiló sus cadáveres por las calles de la capital como símbolo de su poder, otros dijeron que era el miembro más leal de la facción real. Este último probablemente se debió a su compromiso con la segunda princesa. La propia Celicia admiraba mucho al lanzador de magia por su destreza mágica, al menos. No podía decir que estaba emocionada por lo que había hecho, pero tampoco lo condenaría. Todavía recordaba el miedo que sintió cuando un noble intentó llevarse a su hermana. Se sintió aliviada de que alguien hubiera limpiado lo peor de ellos. «Oí, Kelly». La fuerte voz de su compañera de dormitorio, Alicia, despertó a la joven lanzadora de sus pensamientos. «¿Qué?». Ella respondió lentamente con molestia. La niña mayor le dio una sonrisa antes de señalar por la ventana. La curiosidad hizo que la chica de cabello castaño se levantara de su cama y mirara por la ventana. Al principio, no notó nada, al menos hasta que sus ojos se posaron en uno de los callejones visibles desde su posición más alta. Su mandíbula se abrió cuando vio a Amy, una de sus amigas, besando a un chico mayor del que no recordaba el nombre. Ella estaba atónita, ya que los dos continuaron aparentemente bailando en el lugar mientras sus manos recorrían los cuerpos del otro. Celicia se sonrojó desde su cuello hasta la raíz de su cabello, saltó hacia atrás desde la ventana encontrándose cara a cara con una Alicia sonriente. Te dije que eran una cosa», dijo con aire de suficiencia. «Las relaciones están prohibidas entre los aprendices». Celicia sisió con un rubor furioso todavía en su rostro. «Au. Vamos. ¿Quién los va a atrapar? No son el dúo invisible sin ninguna razón». Alicia le susurró y Celicia tuvo que conceder un punto. Amy, ella sabía, podía imitarse contra una pared cuando quería, ese era un talento muy bueno en su opinión. El niño cuyo nombre no recordaba era capaz de viajar a través de las sombras. De nuevo, un poderoso talento. Seguramente tenían un gran futuro por delante. «Está bastante caliente, tengo que admitirlo». Alicia continuó. «Me pregunto si mi talento funcionaría en él». Sus sonrisas se volvieron salvajes cuando su lado más feo se mostró. Si Celicia tuviera que describir a la niña en pocas palabras, tendría que decir que era una zorra codiciosa. Su talento le permitía encantar a cualquiera cantando, aunque solo funcionaba con una persona a la vez. Debido a eso, estaba acostumbrada a obtener lo que quería de la gente, y uno de sus pasatiempos favoritos era meterse con la gente. Era cierto que se les prohibió usar sus talentos fuera de las horas de entrenamiento, pero demostrar que alguien realmente lo hizo fue bastante difícil, especialmente con algunos de los talentos más furtivos. «A veces eres una perra», Celica le dijo a su amiga risueña, usando una de las palabras que aprendió en el último año y medio. Estaba bastante segura de que su madre se habría lavado la boca con jabón si alguna vez hubiera escuchado a su hija decir algo tan grosero. «Vamos, Kelly, todos somos todavía jóvenes. No es como si estuviera robando a un hombre casado, aunque eso sería aún más divertido». La chica de cabello castaño se burló de las travesuras de su amiga jengibre. Realmente no tenía idea de cómo los dos se hicieron amigos. Ser de edad similar y ser compañeros de cuarto puede haber ayudado, susurró una voz en su mente. Suspiró mientras tomaba uno de sus libros y comenzaba a leer. Era la mejor manera de terminar una conversación que no quería continuar. La chica mayor de jengibre pareció tomar la pista e hinchó las mejillas. «No siempre puedes hacer eso, Kelly. Es tan molesto. Tú y tus estúpidos libros». La niña le gritó a su junior, quien simplemente procedió a ignorarla. «Bien. No hablaré contigo hasta que te disculpes». Celicia todavía ignoró su amenaza. La última vez que dijo tal cosa apenas logró contenerse por un día antes de volver a su personalidad burbujeante. «Que los dioses tengan piedad», pensó el lanzador de magia de cabello castaño con exasperación y un ligero destello de diversión. Capítulo 32, y el mundo continúa. ¿Estás seguro de que no hay nada que hacer? El hombre barbudo de mediana edad preguntó en un tono preocupado como si estuviera hablando de su pequeño bebé, o algo así. Estoy bastante seguro de que ese es el caso. Ya ves allí, todo está abollado. ¿Qué demonios te pasó? ¿Te atropelló un troll de guerra?, preguntó la chica rubia detrás del mostrador. El hombre más grande se rascó la mejilla tímidamente. Más como un montón de cabras.
murmuró ante el asombro de la rubia. Ella escuchaba historias extrañas todo el tiempo, pero esta era la primera. Pero ahora que se veía mejor, las abolladuras en la placa del pecho parecían demasiado similares a los cascos reales. Sintió que los bordes de su boca se arqueaban mientras trataba de seguir siendo profesional. ¿Me estás diciendo que lograste conseguir un cofre encantado? Casi irreversiblemente arruinado, haciendo que las cabras te atropellan. Ella resumió mientras el silencio descendía entre los dos. Ni siquiera 5 segundos podían contarse antes de que ambos explotaran en una carcajada rugiente. ¿Por qué no lo encantaste con algunos hechizos de resistencia electrónica? La niña logró preguntar entre su risa espasmódica. Yo no tenía suficiente dinero. Tuve que elegir entre la protección elemental o la resistencia electrónica. El hombre admitió que no podía dejar de reír. Los otros clientes ya les estaban dando miradas extrañas y la rubia tuvo que pellizcarse para volver a un cierto grado de profesionalismo. Después de todo, temía saber lo que cierta rubia mayor le haría si se enteraba de esta vergonzosa exhibición. Puede que haya comenzado a trabajar aquí por solo 5 meses, pero la que antes consideraba una mujer amable resultó ser un demonio disfrazado. Se estremeció ante la sola idea de obtener un oído de ella a estas alturas. Una vez que la risa disminuyó, la niña suspiró tomando la placa del pecho del mostrador. Veré qué se puede hacer para repararlo, pero te sugiero que comiences a buscar uno nuevo mientras tanto. Por lo que veo aquí, es poco probable que nuestros herreros o ruedas puedan repararlo. Los ojos del hombre se iluminaron ante sus palabras. Gracias. Gracias. El hombre dijo estrechando su mano vigorosamente antes de irse. La rubia sintió una mano en su hombro. Se volvió solo para ser recibida por los ojos verde hierba de un niño de su misma edad. Te engañaron a Lacus, eres demasiado amable. La chica ahora llamada Lacus simplemente tituló su cabeza confundida. Pero ofrecemos una política de primera reparación gratuita, ¿no? Preguntó confundida por la actitud del niño. Ah, ustedes nobles. El niño suspiró exasperado pasando una mano a través de su cabello castaño. Eso solo es aplicable si el daño es causado por un accidente. Ese hombre es hijo de un granjero, probablemente tuvo un accidente con el ganado. Eso no cae bajo nuestra política. La niña mayor se sonrojó desde el cuello hasta la raíz de su cabello. H, ¿cómo sabes eso? Ella susurró a medias, pánico en su tono. El niño simplemente se burló. Tienes que hacer lo que dijo la señorita Hilme. Siempre escucha lo que el cliente te dice y lo que le dice a los demás. Ese hombre ya vino 3 veces a la tienda, y una vez habló con sus amigos sobre la granja de su padre. El niño explicó en un tono de maestro. Lacus frunció los labios. ¿Cómo se suponía que iba a recordar cada cosa estúpida que decía la gente que venía aquí? No era una idiota, de ninguna manera, pero aún así le resultaba difícil recordar lo que escuchó durante todo el día, y mucho menos meses. Sabía que se suponía que los lanzadores de magia eran algo inteligentes, pero esto iba más allá de lo que creía posible. ¿Recuerdas todas esas cosas? ¿De verdad? Ella preguntó, más asombrada que cualquier otra cosa, esta vez haciendo que el niño se pusiera rojo como un tomate. Bueno, no realmente, solo tomo la información que creo que puede ser útil en el futuro, o para tener una idea general de con quién estoy tratando. Es casi como estudiar magia, ¿sabes? Justo, más aburrido por lo general. El niño admitió, todavía haciendo que Lacus se sintiera inadecuado por alguna razón. Era una noble, alguien que recibía lección tras lección de los mejores maestros que el oro podía comprar, y aún así, se estaba quedando corta con un niño autodidacta más joven que ella. Eso la hizo preguntarse si el supuesto orgullo de la nobleza no era más que una burla a los ojos de los otros ciudadanos. El turno ha terminado, por cierto. Ayúdame a ordenar y almorcemos. El niño dijo con más entusiasmo mientras procedían a hacer lo de siempre. El almuerzo solía ser un asunto silencioso. No es como si Lacus no tuviera nada que decir, pero la educación de ella y Arche perforó en sus cráneos la etiqueta esperada por cualquier niño noble durante las comidas. Ran, por su parte, no era muy hablador durante las comidas. Y así, el delicioso almuerzo casero continuó como de costumbre. Desde que llegó a la capital hace 5 meses, había sido colocada aquí junto a los otros 2 niños un poco más pequeños. No era que no le gustara el arreglo, por el contrario, encontró que estar más cerca de personas de su edad era muy divertido y estimulante. Sin embargo, no podía decir que no extrañaba sus productos anteriores. Siguiendo las instrucciones de Satoru, ahora tenía que cuidarse a sí misma, lo que significaba que si quería comprar algo tendría que hacerlo con su propio dinero, y si quería obtener dinero tendría que trabajar. De ahí que pasara algunas de sus mañanas trabajando en su tienda. Ahora tenía que limpiar su propia habitación y vivienda, afortunadamente tenía la ayuda de Arche e Irán, y generalmente tenía que cuidarse a sí misma. Puede parecer duro, pero Lacus no pudo evitar entender el proceso de pensamiento del hombre mayor. Noble o no, no será mimada toda su vida. Llegará un momento, sin importar el camino que elija en la vida, en el que tendrá que cuidarse a sí misma y esta bofetada de realidad le servirá justo cuando tenga que ascender en el mundo. O, al menos, esto es lo que Renner le dijo. Y estaba bastante segura de que la princesa no podía estar equivocada, nunca lo había estado, desde la primera vez que Lacus la conoció. Hablando de eso, había sido la princesa quien la había informado sobre lo que extrañaba durante su periodo de reclusión. Decir que estaba sorprendida al principio era un eufemismo, una rebelión de tal magnitud era inaudita en la historia del mundo conocido. Pensar que mientras estaba ocupada con sus pequeños problemas de autocomplacencia, Renner en realidad estaba tratando de descubrir todo el asunto era un pensamiento enloquecedor. ¿Qué clase de amiga era ella para no notar que tal cosa sucedía debajo de sus narices? Y pensar que Satoru fue el que aplastó la rebelión como si fuera un nido de hormigas desagradables era bastante irreal. Siempre pensó que el respeto que tenía por el dúo no podía ir más alto, pero se encontró desconcertada por sus propias emociones. Tenía 5 meses para metabolizar todo lo que sucedía y aún así se sentía como un sueño irreal, como si todo hubiera sido planeado por un poder superior y ejecutado casi a la perfección.
La ascensión de Satoru al más alto grado de nobleza no fue ni remotamente tan irreal después de todo lo que sucedió. Estaba segura de que el hombre sería una gran bendición para el reino. Además, ella no mentiría. Ese evento en particular fue principalmente una bendición para ella. Cuando llegó por primera vez a la capital, estaba segura de que tendría que renunciar a su nombre y títulos para finalmente obtener la libertad de hacer lo que quisiera, ya que sus padres no le permitirían lo contrario. Su querida amiga, viendo cómo le dolía hacerlo, le ofreció a Laccius un mejor camino. Al ver cómo Satoru era ahora parte de la nobleza, decidió, después de algunos consejos de Renner, tomar a Laccius como pupilo, en cierto sentido adoptándola momentáneamente. Era una práctica utilizada a menudo en el reino, que una familia noble enviara a un segundo hijo o hija, o incluso a su heredero en algunos casos, para criar en otra familia noble aliada. El rito fortalecía los lazos entre las casas y se usaban incluso para ver si era posible un compromiso entre los niños de las casas. Aún así, estos vínculos generalmente eran practicados por casas con una historia de larga cooperación, algo que la noble casa de Aindra y Satoru no tenía. Normalmente, tal cosa sería vista como un escándalo, pero esto estaba lejos de cualquier circunstancia normal. Después del nuevo recordatorio de quién era Satoru y de lo que era capaz, ningún noble se atrevería a desafiarlo. Su familia tenía las manos atadas. No podían desheredarla sin insultar indirectamente a Satoru, ni siquiera podían pedir que la devolvieran porque él ya la había acogido como pupila y el insulto puede parecer aún mayor que antes. Fue una maniobra política en su máxima expresión, algo en lo que Renner siempre excedió. Saber que su amiga fue tan lejos para asegurar su libertad no podía hacer más que calentar el corazón de Laccius. La cinta dorada que significaba su lealtad todavía estaba firmemente atada alrededor de su muñeca, ya que ya no podía llevar su espada a todas partes. Aún no terminaste con eso. La fuerte voz de Eren la sacó de su profundo tren de pensamiento cuando regresó a la hora y el lugar actuales en los que se encontraba. Cállate. No es como si dominaras nada en él todavía. Archie refutó haciendo mueca al otro chico. Aún así, lo terminé. Murmuró en voz baja. Sí, sin entender un tercio de lo que había dentro. La otra chica continuó sin piedad. A estas alturas, Laccius simplemente los ignoró, ya que esto era algo tan común como la salida del sol cada mañana. Esos dos no hicieron más que discutir la mayor parte del tiempo. Era algo lindo, como gatitos rugiéndose unos a otros como si se creyeran leones. ¿Tal vez es algo competitivo? ¿Ambos son aprendices de Satoru después de todo? Ella reflexionó en su cabeza. Un rival, El concepto realmente la fascinó. Sus dos maestros eran rivales después de todo, y de su conflicto extrajeron su voluntad de mejorar. Se preguntó si debería tratar de encontrar un rival también. Los dos lanzadores de magia todavía se insultaban el uno al otro y al ver cómo toda la discusión iba a escalar, decidió ponerle fin. Deja esto de una vez. Los dos. Ambos inmediatamente cerraron la boca y se acobardaron. En el tiempo que vivieron juntos, Laccius obtuvo una especie de estatus estricto de hermana mayor. Desde que llegó, trató de organizar sus actividades y deberes en un horario metódico, como si estuviera planeando una sesión de entrenamiento. Esto fue, después de todo, una de las cosas que Master Brain le enseñó durante el entrenamiento, optimizando el tiempo y la energía para lograr el mejor resultado posible. Decir que a sus dos compañeros de casa no les gustaba era quedarse corto. Por alguna razón desconocida preferían su caótica forma de vida. Se puso tan mal que la paciencia de Laccius llegó a un punto de ebullición y finalmente desafió al dúo a un duelo, para resolver las cosas. Esa fue la primera y única vez en la que los vio acordar y cooperar para alcanzar un objetivo común. Derrotándola. Es poco probable que Laccius tuviera tanto el poder como la experiencia para hacer mucho más de lo que podían manejar, y así, después de derrotarlos, su palabra se convirtió en ley dentro de la mansión de Satoru. Ella suspiró exasperada. ¿Es esto lo que se siente ser un líder? Ella nunca ordenó a nadie antes de esos dos, incluso sus sirvientes nunca fueron ordenados así. Se preguntó si sus circunstancias la llevaron a ser así. Tal vez estaba matando. Todo el mundo decía que matar te cambiaba. Laccius nunca se sintió cambiado después del torneo. Pero tal vez ese era el punto, cambiar sin siquiera ver el cambio en primer lugar. Ella negó con la cabeza, ese no era el momento de reflexionar sobre esas cosas. Escucha, terminemos y comencemos nuestra rutina de la tarde. Estoy seguro de que tienes cosas que hacer tanto como yo. Castillo de Rolente. POV de Renner. La criada de cabello negro acarició suavemente la cascada dorada de cabello con un peine plateado. La tercera princesa miró su reflejo, asegurándose de que su cabello estuviera cuidado como deseaba. Después de todo, ha sido Satoru quien dijo que le gustaba el pelo largo en una de sus muchas conversaciones en los últimos meses. Nunca le importó mucho su cabello, pero desde entonces comenzó a cultivarlos y como Laccius se había ido, tuvo que contratar a una de las sirvientas para asegurarse de que alcanzaran su máximo potencial. Mi princesa, algunos dicen que el Marqués de las Flores está aumentando las redadas contra la vida criminal en su territorio. ¿No es eso una magnífica muestra de noble destreza? La criada rompió el silencio. Viejas noticias, ese tonto está tratando de empujar al dragón de nuevo. No le impresionó en absoluto la mala elección de Blumrus. La única razón por la que quedó vivo fue para ser un arma viviente contra Kirknit. Si las cosas alguna vez iban al sur, ella siempre podría usarlo como chivo expiatorio para justificar una guerra contra el imperio. Pero estaba segura de que no llegaría a eso. Ella hizo un gesto para que la criada continuara. La señora de los sueños todavía entretiene al caballero de las flores y mi señora del pecado aún no se ha separado del lado de su amado esposo. ¡Qué romántico! La criada de cabello negro continuó su historia. Siempre fue bueno saber cómo estaban los miembros de la familia. Los ladrones y las ratas parecen cantar la misma canción y alabar a la poderosa oscuridad que los protege a todos. Nada nuevo que informar en resumen, resumió la princesa en su mente.
El castillo era un lugar peligroso, y ella sabía que sus oídos no eran los únicos que podían escuchar a través de las paredes. También puede que no haya dejado que su padre le diera tanto crédito por aplastar esas alimañas. Ahora tenía demasiados ojos puestos en ella y estaba empezando a molestarla a niveles peligrosos. Cada semana recibe solicitudes para acogerla o propuestas para futuros esponsales de todos los nobles que aún viven. Ahora que mostró un poco de su mente a esos simplones, todos corrían hacia ella como moscas a un cadáver fresco. Era simplemente repugnante pensar que en alguna realidad alternativa podría haber sido vendida a uno de esos cosas. Sintió que el peine salía de su cabello y miró mientras la criada lo dejaba a un lado. Ella fue una de las sirvientas responsables de la temprana desaparición de su prestamista de útero. Era una de sus favoritas, sabía cuándo callarse y cuándo Renner quería que lo dejaran solo. Sabía cómo hacer que su cabello brillara como el oro y tenía el sentido justo de la sutileza para no ser una molestia para trabajar. El cabello de mi princesa es muy fácil de cepillar. La mayoría de las mujeres con tantos largos de cabello son una pesadilla para cuidar. Se olvidó de decir que también era bastante buena para halagar. No es que a Renner le importaran mucho esos cumplidos vacíos. Preferiría recibir una palmadita de Satoru por un trabajo bien hecho que no fuera este lamebotas vacío. Hablando de eso, había pasado una semana desde la última vez que lo visitó. Extrañaba el momento en que podía hacer tal cosa casi a diario. Hoy en día estaba llena de papeleo y bromas falsas para apaciguar su imagen falsa a esos tontos. Es por una buena causa, con el tiempo podré pasar todos los días con mi Satoru. Ese fue el razonamiento que usó para convencerse a sí misma y reunir la fuerza para despertarse todos los días. El propio Satoru no visitaba el castillo a menudo, sino en absoluto, incluso ahora que fue recibido como miembro de la corte. Estaba bastante segura de que eso se debía a la presencia de su estúpida hermana que no podía ser más que una molestia para él. O, como deseaba haber nacido antes, ella podría haber sido la que estaba siendo prometida a Satoru entonces, y todo estaría bien a estas alturas. Hablando de crecer, había estado bastante feliz con la suya por ahora. Había crecido 3 centímetros solo este mes. Ella acarició suavemente su corona que estaba sentada en su regazo. Su primer regalo y muestra del amor de Satoru por ella. Sintió ganas de sonreír con el único pensamiento, pero se contuvo. Su verdadera sonrisa solo estaba reservada para Satoru y Satoru solos. Ha cepillado el cabello de muchas damas nobles para hacer tal declaración, imagino. El sarcasmo era claro en su tono, pero la criada nunca detuvo sus movimientos. No, mi princesa, pero ¿el cabello tiene una diferencia dependiendo del agujero del que salga una chica? Su descaro era divertido hasta cierto punto, le recordó a Renner Alakios una gran pérdida. No era como si ya no pudiera ver a su primer amigo, pero solo ahora que ya no estaba cerca, entendió cuánto significaba su presencia para su vida cotidiana habitual. Le hubiera gustado retomarla como su sirvienta, pero las circunstancias obligaron a su mano a tomar medidas drásticas. El plan perfecto hubiera sido que Satoru la tomara como pupila, pero ese era un sueño infantil que no podía suceder. Ya era inaudito que una hija real, sin importar si era la tercera princesa, fuera enviada como pupila a una casa noble. E incluso si pudiera ir en contra de eso, su hermana ya estaba comprometida con dicho noble, sería un movimiento sospechoso y sería contraproducente a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de convertirse en reina necesitaba ser una jugadora activa en el juego, no podía ser relegada a la posición de pupila. La idea de que su hermana estuviera comprometida con Satoru fue algo que trató de evitar. La única razón por la que descansaba su mano para que le hicieran un ejemplo, como lo hizo con su prestamista de útero, fue el conocimiento de que tal unión no llegaría a existir y que Satoru la estaba evitando a propósito. Satoru era suya y solo suya. Su media hermana era solo un trampolín, un instrumento para lograr el futuro que deseaban. Estaba segura de que Satoru le sería fiel hasta que llegara el momento de que estuvieran unidos para siempre. Pero ella estaba divagando ahora, era hora de volver al aquí y ahora y no mirar hacia el futuro. Eres una chica inteligente, Amy, estoy seguro de que llegarás lejos. Dar algo de gratificación a los subordinados era una manera excelente y fácil de asegurar la lealtad. Ella notó esto gracias a Satoru, era un concepto tan extraño para ella y el sistema clasista del reino, pero había servido bien a sus planes. Sin embargo, aún así, otra cosa por la que estar agradecida a Satoru, pensó saltando de su silla después de que la criada terminó. Debería ir a preguntar por Sir Gasser. Amy preguntó inclinando levemente la cabeza. Sí, deberías. Brenner confirmó. Había sido difícil cumplir con Gasser para acompañarla estos últimos meses. Por supuesto, él nunca la rechazó, pero ella podía sentir la sensación de incomodidad que lo asaltaba cada vez que él y Satoru se encontraban. Algo claramente había salido mal entre los dos, pero ella no tenía intención de interferir o dejar que tal cosa interfiriera con su relación con Satoru. Pueblo de carne. P.O.V.D. Henry. La chica rubia llevó el pesado cubo de madera con ambas manos. El agua se movió rítmicamente hacia los bordes opuestos, siguiendo los movimientos de la niña. Hola, pequeño Henry. ¿Qué estás haciendo? Preguntó un hombre que se movía en su dirección opuesta. Era alto, más alto incluso que su padre y llevaba una armadura brillante como la de los cuentos de hadas de su madre. Ella conocía a este hombre ya que era uno de los 4 que actualmente vivían en el granero de su padre. Le estoy llevando agua a mi mamá. Mi hermana lo necesita, hoy está enferma. Ella dijo enérgicamente mientras el hombre se reía entre dientes. Debe ser bastante fuerte para levantar eso, ¿estás seguro de que no necesitas ayuda? Preguntó preocupado, se burló el rubio. Ella era Henry Emott. Podía levantar todos los cubos de agua que quisiera. Para mostrar su determinación, dejó el cubo colgando de una mano mientras levantaba la otra para mostrar los músculos de su brazo. Soy el más fuerte. Puedo cuidarme bien. Ella exclamó antes de agarrar de nuevo el mango del cubo mientras sentía que se deslizaba un poco de su otra mano. Una declaración audaz, pero cierta, no obstante. Entre los compañeros de 10 años de la aldea, ella era definitivamente la más fuerte, incluso más fuerte que los niños. El hombre la miró antes de reírse de sus travesuras.
Chica segura. Sigan con el buen trabajo, dijo antes de agitar su cabello y partir hacia el bosque. Henry hizo un puchero al ser tratada como una niña pequeña, pero procedió con su deber sin dudar. Solo pasaron unos minutos más antes de que llegara a su casa. Acomodó el cubo y abrió la puerta. Su familia no tenía una casa grande. Bueno, nadie realmente la tenía en carne viva. Su casa consistía en una sala de estar utilizada como cocina también y un dormitorio para sus padres. Dormía en el pequeño ático, un espacio que sabía que pronto compartiría con su hermano. «Mamá, traje agua», ella gritó. Su madre inmediatamente salió de su habitación haciendo un gesto para que guardara silencio. Henry obedeció y siguió a su madre en silencio. Cuando entró en la habitación de sus padres, inmediatamente notó que el niño pequeño dormía en la cama grande, su cabello rojizo tan similar al de su padre. Su madre inmediatamente tomó su cubo y lo usó para llenar el pequeño recipiente al lado de la cama. La fiebre de Nemu bajó por ahora, sería mejor dejarla dormir y descansar. Su madre susurró mientras Henry asentía enérgicamente. Salieron de la habitación poco después y su madre usó el agua restante para llenar la olla de hierro en el hogar. En ese instante un olor familiar invadió la nariz de Henry haciéndola sonreír. «¿Estamos comiendo carne de cerdo hoy?», preguntó mientras su madre asintió. «Sí, tendremos que esperar a que tu padre llegue a casa». Henry hizo un puchero ante esas palabras. Su padre había estado demasiado ausente para su gusto últimamente. Fue una consecuencia de su mayor riqueza, pero aún así, eso no significaba que le gustara. En el pasado podían comer carne solo una vez cada 2 meses más o menos, hoy en día podían comerla una vez por semana. Ese cambio llegó hace apenas unos meses con la llegada de los aventureros. Aparentemente, muchos de ellos fueron contratados para ir al bosque, y muchos usaron aldeas fronterizas como carne como una base de operaciones momentánea para sus misiones. Al principio a Henry no le gustaban en absoluto, menos aún cuando su padre permitía que un grupo se quedara en su granero por un precio. Eran ruidosos y llenos de sí mismos, la arrogancia en su tono la hacía sentir algo inferior. Todo cambió cuando uno de los grupos regresó con uno de sus miembros gravemente herido. Su madre se encargó de la herida y cuidó al aventurero a un nivel aceptable. En ese momento vio el miedo en los ojos de los aventureros y cómo enmascaraban ese miedo a morir todos los días detrás de su máscara de orgullo. Comenzó a hablar con ellos y descubrió muchas cosas sobre el mundo fuera de su pueblo. Cuando era niña, pensaba que todos vivían como en su pueblo, pero escuchar los cuentos de aquellos aventureros que viajaron por todo el reino le hizo comprender cuánto estaba equivocada y cuánto había que ver en el mundo. Su riqueza recién adquirida, gracias al alquiler pagado por los aventureros, también empujó a su padre a ir a la ciudad más cercana, Errantel, y comenzar a hacer negocios allí. Eso lo llevó a estar fuera durante al menos una semana cada mes, algo que a Henry no le gustó, pero, después de una conversación con su padre, reconoció como una necesidad. Habían pasado 3 meses desde la llegada de los aventureros y todo el pueblo parecía haber prosperado en ese periodo. Su familia no fue la única que ofreció un lugar para alquilar para los grupos después de todo. Parecían dar plata como si fuera cobre, y los aldeanos fueron lo suficientemente inteligentes como para capitalizarla. Henry misma era capaz de contar, ya que su padre le enseñó a hacerlo en los últimos años, y así fue capaz de entender cuánta diferencia hizo la presencia de los aventureros. La apertura de la puerta de su casa puso fin a sus reflexiones sobre el pasado cuando la figura de su padre, cansado pero sonriente, apareció a la vista. Inmediatamente corrió hacia él para darle un abrazo que pronto fue devuelto cuando su padre la levantó del suelo. «Papá», dijo alegremente mientras su padre la balanceaba. «Mi pequeño Hen, creciste aún más», dijo mientras la calmaba. «Bienvenido de nuevo, cariño», su madre dijo mientras iba a besar a su padre en la mejilla. «¿Cómo fue tu viaje?», ella preguntó. «Salió bien, pero te contaré más durante el almuerzo», respondió mientras su estómago daba un gruñido de acuerdo con el hombre. «¿Me trajiste algo?», Henry preguntó con impaciencia. No era como si ella quisiera nada, incluso si la mayoría de sus amigas probablemente hubieran pedido un vestido bonito. Henry no era realmente ese tipo de chica. Lo que ella quería era algo más. Su padre sonrió cuando sacó un sobre de su chaqueta y se lo pasó. «De tu novio, con amor». Se burló haciendo que Henry se sonrojara locamente y comenzara a tartamudear. «She is not my boyfriend». Ella refutó indignada ante el solo pensamiento. «Ajaja, amor joven». Su padre dijo sarcásticamente haciéndole hacer pucheros antes de darse la vuelta y retirarse de la batalla perdida. Mientras su madre preparaba el almuerzo, abrió su sobre revelando algunas páginas de texto escrito. Eso era lo que deseaba, una larga carta de su amiga, Firea Baré, el chico flaco al que le gustaban las plantas y vivía en Errantel. Ella conoció al niño hace unos años. Él vino a su pueblo con su abuela en busca de plantas raras que solo se podían encontrar en el gran bosque de Ta. Estaba siendo intimidado por los otros chicos del pueblo, ya que era delgado y tímido. Henry les dio una lección que no olvidarían fácilmente. Ese evento comenzó su improbable amistad. Solo podían encontrarse una vez cada pocos meses, pero la niña se encontraba extrañamente en paz en presencia del niño incómodo. Incluso comenzó a aprender a escribir para enviarle cartas mientras estaban separados. Fue solo cuando llegó a un nivel decente que se dio cuenta de que no tenía forma de enviar dichas cartas a su amiga. O, al menos, eso fue hasta que su padre comenzó a visitar Errantel con cierta frecuencia. Todavía no podía escribir tan bien como su amiga y estaba segura de que sus cartas estaban llenas de errores y mucho más cortas de lo que ella quería que fueran. Aún así, ella estaba mejorando cada vez que intercambiaban correspondencia. Desde que habló con los aventureros, comenzó a pedirle a su amigo más detalles sobre la vida en la ciudad o si conocía alguno de los lugares de los que hablaban esos aventureros. Su amiga parecía ansiosa por complacerla e incluso investigar un poco sobre las cosas por las que tenía curiosidad. Por lo tanto, no era de extrañar que se emocionara cuando su padre le trajo cartas de NFI. No era amor.
De nada. No importa cuánto se burlara de ella su padre al respecto. Solo tenía curiosidad por las cosas y su amiga la estaba ayudando con eso. Es todo. Sacudiendo la cabeza para dejar esos pensamientos a un lado, inmediatamente volvió a la realidad. Con todo el afán de un curioso niño de 10 años, comenzó a devorar su carta. Mansión de Satoru. POV de Lenas. Ella balanceó su lanza con perfecta precisión apuntando a las piernas de su oponente. Habría sido algo rápido si no fuera por la conciencia de batalla de su oponente. Su golpe fue esquivado con un salto y una cuchilla fue derribada sobre ella. Aún así, eso no sería suficiente. Ella ya recuperó gran parte de su fuerza desde que su maldición fue eliminada y ahora su destreza en la batalla era tan grande como durante sus días dorados. Con elegancia usó el extremo opuesto de su lanza para detener el golpe. Su oponente permaneció allí, en el aire, incapaz de esquivar lo que vendría después. Lenas llevó su patada directamente a la caja torácica inferior de su oponente. Ella, por supuesto, se contuvo cuando el poder detrás de la patada ya estaba amplificado por el impulso de su oponente. Como era de esperar, la espadachín fue lanzada hacia atrás por el poder de la patada de Lenas y aterrizó en los cuatro jadeando por aire que había sido expulsado repentinamente de sus pulmones. Sanación con luz. La espadachín usó su hechizo divino para curarse de cualquier moretón que hubiera sufrido durante su entrenamiento. Eso significó el final de dicho periodo e impulsó a Lenas a envainar su lanza. ¿Estás bien, mi señora?, preguntó agachándose y ayudando al compañero rubio a levantarse. Yo te dije que no me llamarás así. Laccius estará bien. La otra respondió mientras todavía se estaba poniendo al día con el aliento. Como desees, Lady Laccius. Lenas reconoce el deseo de su amante, aún así eso provocó un gemido de la rubia más baja. Entremos, está oscureciendo. El tono derrotado de su amante trajo algo de culpa al caballero del imperio, pero ella había sido la que le pidió que no se contuviera mientras entrenaba, por lo que no podría haber sido su culpa. Aún así, no pudo evitar admirar a su dama de alguna manera, realmente era una luchadora talentosa. Lenas era casi 10 años mayor que ella y entrenó durante toda su vida en el arte de la lucha. Y, sin embargo, su señora pudo seguirle el ritmo durante algún tiempo antes de que sus defensas se derrumbaran bajo sus implacables ataques. Perder ante un caballero 10 años mayor que tú no era nada de que avergonzarse. Pero Lenas no era un simple caballero. Después del exterminio de su familia y la familia de su prometida, el propio emperador le pidió que se convirtiera en uno de sus caballeros personales. Una posición honorable ofrecida en la cima de la cima en el imperio. Ella se negó, por supuesto, tenía una deuda que pagar, una deuda de vida. Y así comenzó su viaje para encontrar a su señora. No fue una aventura tan grande como la gente creería. Todo lo que tenía que hacer era llegar a la capital de Restice y preguntar por su otro benefactor, Satoru el lanzador de magia, o como se le conocía ahora, el marqués Satoru la justicia del rey. Se reunió con su señora hace 5 meses. Su dama era un tipo extraño a los ojos de Lenas. Era sabia para su edad, por lo general llegaba a soluciones que Lenas misma no habría considerado. No era una gran pensadora, pero podía reconocer la destreza mental de los demás. Su dama generalmente ignoraba la etiqueta noble básica a cambio de franqueza y conveniencia, algo que Lenas podía respetar ya que era muy similar en ese sentido. También parecía ser imparable en su búsqueda de poder, y no lo decía de mala manera. No era una mujer hambrienta de poder, en absoluto, solo reconocía la realidad de su mundo. Aquellos sin poder no podían hacer nada más que inclinar la cabeza y someterse, le dijo su señora a Lenas. Tomó algún tiempo para que finalmente su señora se abriera a ella y compartiera su sueño con ella. Crear un mundo donde la fuerza no dictara el futuro de una persona. Una visión completamente opuesta al estado actual del mundo, un sueño del que muchos se habrían burlado y menospreciado como una fantasía infantil. No es que Lenas pudiera culpar a nadie por pensar, ya que eso fue lo primero que le vino a la mente una vez que su señora se abrió con ella. Pero aún así, no pudo evitar admirar la convicción y la fuerza de voluntad de su señora. Ni siquiera era una mujer adulta, y sin embargo, hacía ejercicio todos los días y se esforzaba por alcanzar su objetivo paso a paso. Entrenó con Lenas hasta que le dolió el cuerpo y, mientras se recuperaba, pasó su tiempo con los textos sagrados que Lord Satoru amablemente le ofreció debido a su solicitud. Parecía haber encontrado su camino siguiendo al dios del agua y sus enseñanzas sobre el respeto, la aceptación y la bondad. Los hechizos divinos parecían ser naturales para ella, era otro regalo que recibía de la vida. Y una bienvenida en eso, ya que se estaba especializando en hechizos de curación, lo que le permitió recuperarse más rápido mientras seguía entrenando una de sus habilidades. Después de unos minutos de caminata, los dos finalmente llegaron a la estructura principal de la mansión. Dejando lo que una vez fue un jardín, ahora se convirtió en un campo de entrenamiento para ellos y los dos aprendices de Lord Satoru, detrás de ellos. El nuevo marqués permitió a Lenas vivir allí con su dama con la condición de que trabajara para ganarse su lugar allí. Si había algo que aprendió en estos últimos meses fue que el noble escurridizo detestaba a los holgazanes de cualquier tipo. La mayoría nunca soñaría con obligar a los nobles a trabajar como campesinos, pero él era diferente, porque mostrar la diligencia y la voluntad de mejorarse en todos los campos era algo que debía ser elogiado y admirado. Lenas podía respetar eso e incluso lo encontró útil, ya que nunca antes había logrado comprender el arte de la negociación, una habilidad que habría servido bien a cualquier noble con cierta ambición. La mayoría de los nobles simplemente no se dieron cuenta de cuántas monedas estaban desperdiciando todos los días, ya que encontraron el arte de negociar algo debajo de ellos. Algo que solo los campesinos pobres harían para tratar de robar lo que eran demasiado pobres para comprar. Se dio cuenta de que se dio cuenta de una de las nociones más tontas que jamás se le hayan impartido. La negociación era parte de la vida misma, no solo con el dinero sino con todo lo demás. La negociación abrió las puertas a demasiados caminos inaccesibles en la vida. Hola, Lenas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su señora pidiendo su atención. Sí. Prestó toda su atención a la niña más joven que se movía en el lugar aparentemente insegura de si hablar o no. Estaba pensando. ¿Quieres decir
Quiero decir, ¿qué tal, Am? ¿Te gustaría convertirte en un aventurero y crear un equipo? La joven noble soltó con inseguridad clara en su voz. La rubia mayor tardó unos segundos en entender lo que la niña más joven le preguntó, pero no dudó. Si eso es lo que mi señora desea. Ni siquiera pudo terminar antes de ser interrumpida. No. Quiero decir, no quiero forzarte. Este es un camino que elegí para mí. No quiero que te arriesgues, oso, esa cosa, pasándote de nuevo. Lena se encogió físicamente cuando su mano inmediatamente se acercó a su mejilla y ojo derechos, con dedos fuertes acariciando carne suave y saludable. A pesar de toda su fuerza de voluntad y orgullo, la cicatriz mental de ese periodo todavía la perseguía en sus pesadillas. No tenía intención de volver a esa situación, pase lo que pase. Sin embargo, ella era un caballero y su juramento tenía valor. ¿Era su palabra tan inútil que corría a la primera señal de peligro? Lo peor era que ella sabía la respuesta, por todo lo que era vergonzoso siquiera pensar en ello. Cobarde, esa palabra resonó en su mente como una daga incandescente apuñalando sus entrañas. Sintió una mano tranquilizadora acariciando su espalda. Sus ojos se dirigieron a la figura más pequeña a su lado. Está bien, lo entiendo, creo que me las arreglaré solo muy bien. Ella dijo, su tono más contenido y dulce de lo que Lenas jamás la escuchó ser. Y en ese momento su alma lloró de ira impotente. POV de Hilme. Hacer que el niño y las niñas comenzaran a trabajar en la tienda había sido un gran movimiento por parte de Satoru. Ella apreciaba su propia forma de levantar parte del trabajo que más tiempo consumía de sus hombros. Ahora que Seven Hands estaba anidando en el nuevo territorio de Satoru, su carga de trabajo se volvió técnicamente más ligera pero al mismo tiempo más complicada, ya que ahora el vínculo de Seven Hands con Satoru era conocido por las personas más importantes del reino. La mayoría de los nobles menores los dejaron por miedo, pero algunos trataron de erradicar las bases de las 7 manos de sus territorios. Una tontería, sin duda. Seven Hands se había convertido en parte integral de la economía y la vida social de sus ciudades. Tratar de erradicarlos era como erradicar el estilo de vida de sus propios ciudadanos. No es de extrañar que muchos de esos nobles se enfrentaran a rebeliones a diestra y siniestra. Incluso el marqués Raeven entendió que era inútil luchar contra ellos y, en cambio, se limitó a aislarlos evitando una mayor expansión. Una cohabitación pacífica era lo mejor que podían esperar, a menos que quisieran desatar una guerra civil en sus territorios, pero ella dudaba que hubiera alguien lo suficientemente tonto como para hacerlo. Su trabajo fue interrumpido por el alegre zumbido de una melodía extraña a sus oídos proveniente del único, otro ocupante de la habitación. Un esqueleto imponente con llamas carmesí para los ojos que estaba ocupado trazando líneas en un mapa. Era extraño escuchar una voz tan melódica, que podía provenir de cualquiera en las calles, proveniente de los terribles muertos vivientes, pero Hilme no pudo evitar divertirse con ella. La verdad era que el monstruo ante ella podía ser tan dulce de corazón como terrible. Le hizo sonreír al verlo armar lo que había planeado para ser su próxima gran aventura. A pesar de que era bueno con los negocios, la verdadera naturaleza de Satoru seguía siendo la de un explorador que no podía esperar para desentrañar todo tipo de misterios y artefactos en todo el mundo. Ella se había dado cuenta cuando él explicó cómo planeaba explorar las montañas Acerlicia y encontrar a los llamados herreros rúnicos del reino enano. La pura alegría, emoción y pasión que podía sentir emanando de su tono fueron las más fuertes que registró durante su tiempo con los muertos vivientes. Esa idea había estado atrapada en su cabeza durante mucho tiempo que le dijo, desde que regresó de su viaje al Imperio cuando entró en contacto con un arma rúnica. Desafortunadamente para él, los eventos que ocurrieron después tomaron toda su atención y las secuelas lo dejaron a él y a ella ocupados, durante meses. Pero ahora que la situación había disminuido por el momento, era hora de que volviera a su plan original. Los dos planearon la mejor ruta para una exploración al máximo de sus posibilidades. Fue por eso que comenzaron a contratar grupos de aventureros para escanear y mapear el gran bosque de Tar, ya que ese sería el punto de partida que luego los llevaría a la base de las montañas. Sí, ese pequeño detalle siempre se le escapaba de la mente, planeaba traer consigo una brigada de niños. Evocar la imagen en su mente casi la hizo reír. Bueno, inicialmente planeó traer solo a la princesa y a Lacus, pero luego ella le hizo notar cómo dejar atrás a sus 2 aprendices no se vería tan bien y heriría los sentimientos de los dos, por lo que se agregaron. Entonces ese caballero del imperio comenzó a seguir a Lacus como su sombra y su pequeño grupo se convirtió en un equipo de aventureros en toda regla. Bueno, a juzgar por su tarareo, no parecía preocupado en absoluto, parecía casi tranquilo al respecto. Tal vez eso era solo una cosa de muertos vivientes, no estaba segura. Am, Hilme, ven aquí y echa un vistazo. Parece que hay algún tipo de lago aquí. Tal vez deberíamos hacer una parada rápida para admirarlo. Él la llamó y ella accedió, divertida de saber que más despertaba la curiosidad de su benefactor. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.